Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Atlético Boxing Club en esta jornada de sábado de futsal, en este primer partido que tendremos de cuartos de final de la categoría veteranos. Van a jugar Talleres y los novatos. Mi nombre es Santiago Espinosa, estamos en otra producción de Patagonia TV para NS10 Santa Cruz, canal 10, en el canal de YouTube para más calidad, Patagonia TV. Y por supuesto para la 105.1 FM Estación del Carmen. Presento a mi compañero Facundo Cárdenas. Hola, Facundo. Hola, Santiago, buenas tardes para vos, para toda la gente que está prendida en la transmisión. Primer partido que vamos a tener de esta tarde-noche del día sábado entre Talleres y los novatos. Talleres que tiene estos jugadores con la número 9, Maldonado Franco, Barría Esteban la 13, la 7 para Ollarzo Juan, Andrade Leonardo la 6, la 2 para Gironi Andrés, la 5 para Mario Muñoz, la 4 para Castro Ángel, la 10 para Aguilar José, la 3 para Bull Carlos, la 14 Tredice Esteban, Vargas Sebastián la 1, Ludueña Diego la 15, Cormac Juan la 12 y la 11 Pérez Néstor, los jugadores del equipo de Talleres. Y ahora mi compañero Santiago le va a dar la formación de Novatos FC. Así es, los novatos que tendrá a Néstor Ruiz con la número 1, Héctor Armela con la 9, Leandro Armela con la 3, Mario Benítez con la 13, Carlos Oliva con la 6, la número 8 para Luis Díaz, la número 7 para Emanuel Pusitelli, la 23 para Diego Martínez, la 14 para Leonardo Barrientos, la número 10 para David Godoy, la número 5 para Pablo Romero y la número 11 para Miguel Dos Santos, cuando se venía el remate del número 5 de Mauro Muñoz. Primera llegada, primer remate al arco para el equipo de Talleres. Sale desde el arco el equipo de novatos, va saliendo con el número 8 con Díaz. Díaz que toca para el número 6, Oliva. Oliva que levanta y toca para el número 3, Leandro Armela. Armela que gira, toca para el número 13, Benítez. Rebotaba la pelota en un jugador de Talleres. Pelota para los novatos cuando pasamos el primer minuto y medio en este primer partido de cuartos de final de la categoría veteranos. Por ahora empatan 0-0. Y bueno, ¿qué partido esperás, Facundo? Y yo la verdad que espero un partido muy parejo, muy peleado. Conocemos el nivel que tiene el equipo de Talleres. Y el equipo de novatos tampoco se queda atrás, por algo llegaron a esta instancia. Y bueno, esperemos que tengamos un buen partido. Para mí va a estar muy peleado, no sé para vos, Santiago. Sí, yo calculo que sí, que va a estar muy peleado, va a ser un partido muy disputado, donde bueno, se están jugando un lugar en la semifinal, por supuesto. Y bueno, ojalá que salga un buen partido entre Talleres y los novatos. Avanza justamente la T, la tiene por acá el número 2, el número 2 Andrés Gironi. La falta era contra el número 9. La falta contra Maldonado. Habrá tiro libre para Talleres en este comienzo de partido. Primera falta ya, 2 minutos 40 de arrancado el partido. Y ya tenemos una infracción contra el número 9, Franco Maldonado. Que queda muy dolorido, acusa mucho dolor en su tobillo, Santiago. Hay que seguirlo porque... Bueno, ya se reincorpora, pero igual vamos a seguirlo porque acusó mucho dolor como si le hubiera pasado algo. Así es, habrá tiro libre para Talleres RG, como dice la camiseta ahí en el dorsal, en la parte de atrás de la camiseta. La maneja el número 5, la tiene Mario Muñoz. Muñoz que toca para Maldonado, justamente Maldonado para Muñoz. Ahí a Muñoz, el remate de Muñoz y en la línea, salvada fenomenal, en la línea la salvada de Díaz. Salvada oportuna porque un desvío podía haber complicado al arquero de novatos. Así es, muy lindo desvío del jugador de novatos FC. Y lo tuvo Talleres, que no se está quedando atrás, salió desde el minuto 1 a presionar, a querer buscar el resultado. Así es, habrá lateral para el equipo de novatos, lo va a hacer el número 6, Carlos Oliva, que ya toca para su arquero, Diego Martínez, con la camiseta del Dibu, justamente el remate de Martínez. Desviado el remate del número 23 y habrá salida desde el arco para Talleres. Ya repone el arquero número 1 Vargas. La tiene
Gironi. Gironi que toca para Muñoz, Muñoz para Maldonado. Ahí va Maldonado, engancha Maldonado, tocó para Gironi, traba y gana el número 3. La marca era de Leandro Armela. Sin embargo, sigue siendo pelota para Talleres, para la T. Lo va a hacer el número 2, Andrés Gironi. Maldonado, ahí va Maldonado, Maldonado el remate. No llegó a tocarla, no llegó a puntearla el jugador Gironi. Por eso habrá salida desde el arco para Novatos. Toma la iniciativa la T, la termina perdiendo. Una mala salida desde el fondo. Recupera la pelota Talleres, que tiene la pelota y la iniciativa del partido, Facundo. Así es completamente el dominio de Talleres RG. Aún el equipo de Novatos FC no se ha podido acercar al arco de la T. Ahí va el remate Muñoz para Gironi. Gironi la va sacando la marca firme. Ahora la marca del número 13 de Ludueña. Pelota para los Novatos. A ver si logra salir desde el fondo. Guarda que la pierden. Hay falta, sí. Falta de Ludueña contra el número 6 Oliva. Cuando estamos llegando a los 5 minutos. Pelota para los Novatos. Recordar que bueno, en esta categoría se juega sin reloj parado. O sea, reloj corrido. A reloj corrido, no, exactamente. Se juega a reloj corrido, lo cual agilizará un poco más el juego con respecto a la primera división, donde sí se juega a reloj parado. Sale Oliva, presiona Talleres. Buena presión del número 13 de Ludueña. Otra vez pelota para Novatos, otra vez pelota para el equipo de Gustavo Alarcón. La saca Gironi, guarda el foquito. La va a dejar salir Martínez. Pelota para los Novatos cuando estamos llegando a los 6 minutos ya de este partido. 0-0 por ahora, el primer partido de cuartos de final de la categoría veteranos, que tendrá otro partido a continuación de este, porque van a jugar Yamaha y Juventus, buscando otro semifinalista. Se viene Oliva, sale Oliva. Pelota para Díaz, Díaz con Leandro Armela, va Leandro Armela con Oliva, avanza Oliva, lo deja en la comunidad Ludueña, va Oliva, se le va la pelota a Oliva. Se fue con pelota y todo, será salida para Talleres. Para la Terrio Galleguense cuando hay un cambio. Se fue el número 13 Ludueña. Ingresó el número 4 Ángel Castro. Muñoz. Justamente Castro. Acá la tiene Castro, la pide Maldonado. Maldonado. Acá la tiene Muñoz. Muñoz con Castro. Toca Castro. Maldonado. Maldonado con Muñoz. No puede Muñoz. Gana Benítez. Y sale ahora el número 8 Díaz. El remate de Díaz. Buena la marca, buena la presión de Ángel Castro. Cuando se prepara un cambio en Novatos, se prepara el número 7 Emanuel Pusitelli. Se fue el número 3 Leandro Armela. Toca Oliva. Mal pase. Saldrá el jugador número 9 Franco Maldonado, que levanta. Bueno, momento de imprecisiones en este tramo de partido, Facundo, cuando superamos ya los 7 minutos. Momento de imprecisiones, mucho tiempo la pelota afuera. Así es, últimamente ya se está yendo mucho la pelota por las bandas y por el fondo, pero sigue siendo claro el dominio de Talleres. Vos fijate que recién en casi 6 minutos jugados, un jugador de Novatos pudo pasar la mitad de la cancha cuando fue puro dominio de la T. Será salida desde el costado para el equipo de los Novatos. Lo va a hacer el número 6, Carlos Oliva. Oliva que toca para Martínez. Sale Diego Martínez, avanza Martínez, pase para Oliva, llega Oliva, sí. Llega Oliva, va Oliva, se perfila Oliva. La marca justo, la tiene Benítez. La perdió Benítez, ahí está. Vuelta para Castro. Llega Castro, va Castro, el remate de Castro y un rebote y córner. Tiro de esquina para Talleres, que si aprovecha estos errores en el fondo de Novatos, puede sacarle provecho. Castro, ay, el remate débil del número 11 de Pérez, de Néstor Pérez.
Buena marca ahora de Muñoz cuando quería Pusitelli. Meta para Novatos. Benítez. Va Benítez, sigue Benítez. Hay falta, sí, falta. Falta del número 2 de Andrés Gironi. Fue la falta segunda del partido para Talleres. Y el tiro libre ahora es para los Novatos. Así es. Y muy enojado el jugador de la T con el árbitro. Sigue reclamando. Como decimos siempre, ¿para qué? Es en vano, muchachos. No hay que reclamar porque es peor. Te podés comer una amarilla sonsa, como le decimos. Y no es bueno para lo que resta del partido que te saquen una amarilla tan tempranamente. Sí, la verdad que sí. Más en teniendo en cuenta que vamos recién por la mitad del primer tiempo. El tiro libre para Novatos, le va a pegar Pusitelli. Va Pusitelli, pegó en la barrera. Y sale ahora Pusitelli. Pusitelli con Oliva. La pisa Oliva, la tiene Oliva, la marca de el número 11 Pérez. La tiene Oliva. Oliva arriesgó con Martínez, sale Martínez. Bien, arriesgó pero salió bien. La tiene Novatos. Sale Díaz. Oliva. Levanta Oliva. Sigue Oliva, lo marcan entre dos. La termina perdiendo, no hay falta. Sale ahora Martínez, guarda Martínez. Sale ahora, la tiene Díaz. Va Díaz al arco. El arquero Vargas. Ahí está Pusitelli. La tiró por arriba, bueno. La tiró por arriba. Se animó Novatos y casi marca el primero. Así es, primera llegada del equipo de Novatos en este primer tiempo. Lo tuvo el jugador y lamentablemente el remate se fue desviado, pero parecen haber mejorado un poco el ajuste en defensa del equipo de Novatos, Santiago. Así es, parece haber mejorado sobre esa parte. Le falta en ataque y falta en el borde del área. Falta en el borde del área contra el número 11, contra Néstor Pérez. Y qué tiro libre de gol para el equipo de Talleres a falta de 9-14 para el cierre del primer capítulo. Muy peligrosísimo este tiro libre que tiene la gente de la T. Vamos a ver cómo lo resuelven, que saldrá del laboratorio de Talleres RG. Mientras se prepara otro cambio en el equipo de Talleres, se prepara el número 15 para entrar. El remate viene mordido de córner, sí. Ingresó el número 15. Ya lo tenemos en cancha a Diego Ludueña. Lo tenemos en cancha en Talleres. Ahora tiro de esquina. Ya repuso Ludueña. La tiene Castro. Castro para Muñoz. Atención que roba Benítez. Va Benítez. ¡Gol! ¡Golazo! Golazo de los Novatos. Golazo de Mario Benítez. Se la picó por arriba el arquero. La robó el número 13. Y se la levantó por arriba del cuerpo el arquero de Talleres. A falta de 8-0-8. Gana los Novatos 1-0. Se puso un poco nervioso, me parece, Benítez para definir. Increíble robo del jugador de Novatos FC. Y más hermosa la picadita sobre el arquero. Como decía Santiago, es victoria por el momento de Novatos. 7:50 para que finalice este primer tiempo. La iniciativa era de Talleres, pero sin embargo, en una contra los Novatos aprovechó y marcó el primer gol del encuentro cuando ahora hay minuto. Hay tiempo, minuto pedido por el técnico de Talleres, seguramente para reacomodar las piezas. Está ganando Novatos 1-0 a falta de 7:44. Y le recordamos a la gente que esto es una producción de Patagonia TV para Canal 10, NS10 Santa Cruz, o para mayor calidad a través del canal de YouTube, Patagonia TV Producciones. Y recordamos que nos pueden escuchar ¿por dónde, Facundo? Por la 105.1 FM del Carmen de la ciudad de Río Gallegos. También estamos saliendo a través de la radio en este primer partido entre Novatos y Talleres, que, como decíamos, parecía que el primer gol iba a ser del equipo de la T por el claro dominio que habían tenido apenas comenzó el partido. Lamentablemente no fue así. Las cosas que errás en un arco lo pagás en el otro, y Novatos aprovechó una contra con Benítez y pudo convertir el primero para ponerse al frente en este partido de cuartos de final, cuando quedan 7:44 para que finalice el primer tiempo. Así es,
Decíamos que la iniciativa era de Talleres sin generar demasiado peligro, pero Talleres había tomado las riendas. Sin embargo, en una contra se fue solo Mario Benítez, mano a mano frente al arquero de Talleres, y se la termina levantando para marcar el 1-0 parcial, con el que Novatos le está ganando 1-0 a Talleres, metiéndose por ahora en la semifinal de la categoría veteranos. 7:39 para el cierre del primer capítulo. Gironi con Castro, avanza Castro, pegaban Pusitelli, va Muñoz, traba Pusitelli, atención, hay falta finalmente. La falta fue de el número 2 de Andrés Gironi contra el número 7 Pusitelli. Será pelota entonces para los Novatos. 3 faltas para Talleres, 2 para los Novatos. Cuando entramos a jugar los últimos 7 minutos del primer tiempo, levanta Martínez. Bueno, intentaba, o eso intentó. No hubo resultado. Se lamenta Benítez, que vuelve. Y ahora será pelota para Talleres. Saldrá su arquero Vargas. Con Castro, Castro con Muñoz, Muñoz que toca para Maldonado. Había Maldonado, sigue Maldonado, pivotea Ludueña, sin embargo recupera Oliva. Sale Oliva. La tiene Díaz, la marca de Ludueña cuando Díaz se chocó contra los parlantes que están en el costado. Sin embargo es pelota para Talleres. Sale Muñoz con Castro. No, casi la recupera Pusitelli, le queda Maldonado, Maldonado, firme la marca de Oliva. Y ahora sale Martínez. Atención, sale Martínez. Bueno, se engoló, si no Martínez no pudo con Pusitelli. La pierde demasiado rápido Novatos. Gana 1-0, pero pierde demasiado rápido la pelota. Ludueña el remate. Rebotaba la pelota en Oliva, sale Benítez, la hace bien Benítez. Tocó para Pusitelli, Pusitelli con Benítez. Ahí va Benítez, Benítez se enredó con la pelota, Benítez. Y ahora se viene Muñoz con Ludueña. Ludueña, la marca firme de Díaz. Sale el número 8. Toca con Pusitelli. Se frena Pusitelli. Atrás con el número 6 Oliva. Levanta Oliva en el pecho de Maldonado la pelota. Sin embargo sigue siendo la pelota para los Novatos. 5:28 para el cierre del primer tiempo. Levanta Oliva, pelota de Vargas. Se viene Muñoz. Muñoz que toca para el jugador Castro, Castro con Maldonado. La tiene Maldonado, Maldonado con Muñoz. Había Muñoz, Muñoz para Maldonado. Sin embargo recupera Benítez. Y sale ahora el número 9. Héctor Armela. Oliva la pierde. Maldonado, Maldonado con Muñoz, Muñoz, Muñoz. ¡Gol! ¡Gol! De Talleres. Lo hizo el número 9. Lo hizo Franco Maldonado. La pared con Muñoz. Le dijo tomá y hacelo al 9. El 9 que factura y empata el partido. A falta de 4:44. Talleres 1, los Novatos 1. Así es, como bien remarcaba Santiago, Novatos estaba perdiendo mucho la pelota y en esta lo pagó muy caro. Empata el partido el equipo de Talleres RG cuando quedan muy poco para que finalice este primer tiempo. También no ajustaron un poco, pero no al 100%. Estaban teniendo los mismos defectos que al principio del partido. Y bueno, ahora lo pagan caro. Lo iban ganando, ahora se lo empataron. Y bueno, pidió minuto justamente su técnico, el técnico de Novatos, para acomodar a sus jugadores y charlarlos, capaz de decirles que busquen la misma fórmula con la cual encontraron la ventaja y después que ajusten mejor la defensa para seguir manteniendo el resultado. Así es, un Novatos que sorprende, ¿no? La postura, ¿no? Ganando 1-0, le cedió pelota y campo a Talleres, que bueno, termina empatando el partido a través de una pelota recuperada en ataque, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esto continúa. Levanta Benítez, hay falta, no le queda Pusitelli, la saca Castro. Atención, punteaba
Benítez. Sin embargo, sigue siendo pelota para Talleres. 4:29 para el cierre. En otra producción de Patagonia TV. Para Canal 10 de Río Gallegos. Para el Facebook NSG Santa Cruz. Para más calidad a través del YouTube, del canal de YouTube Patagonia TV Producciones. Y para la 105.1 FM Estación del Carmen. También transmitiendo en vivo para la radio. Pelota de Maldonado. Rebotaba la pelota en el número 7 en Pusitelli. Pelota para Talleres. La tiene Castro. Castro levantó el remate. El número 4. Salida para los novatos. Saldrá el arquero Diego Martínez. Con el número 6 Oliva. Benítez que la pierde. Con falta. No me pareció. A mí tampoco, Santiago. Muy finita para mí, pero bueno, el árbitro ya la cobró. Cuarta falta del equipo de Talleres que va a tener que empezar a cuidarse, Santiago. Así es, últimos 3:25 para el cierre. Toca Oliva, caía Benítez, pero no pasó nada. Pelota para Talleres. Va a salir el número 7 que está en cancha. Juan Oyarzo. Pelota para Castro, la tiene Castro, va Castro, traba y gana Armela. Mal pase para el número 7 Pusitelli. Otra vez pierde la pelota de novatos y otra vez la recupera Talleres. 2:57, 2:53 para el cierre. Cuando vemos al número 5 en cancha, en novatos, Pablo Romero. Se viene Late. Avanza Maldonado. El remate del número 9. La sacó. Hizo vista, la sacó con la vista Martínez. Será pelota para los novatos. Levanta Martínez. No podía el número 9. Héctor Armela. Otra pelota perdida y otra vez saca Talleres. La tiene el número 4 Muñoz. Avanza Castro. Pelota para Maldonado. La maneja Maldonado. Quiso con el número 10. Un cambio en Talleres, Santiago. Sí, lo vemos a José Aguilar. Ingresó el número 10. También está en cancha el número 3. Estamos hablando de Carlos Bull. El remate justamente del recientemente ingresado de Carlos Bull. También está el número 10, José Aguilar. Mueve el banco el técnico de Talleres a ver si encuentra soluciones en este minuto 40 que falta para que finalice el primer tiempo. Así es, busca respuestas en el banco del técnico de Talleres. Vamos a ver si le surge efecto cuando quedan 1:30. Atención a esto. ¡Ay! Le entró mal Armela. La hizo muy bien Pablo Romero. Después termina definiendo mal. Le pegó mordido el número 9. Héctor Armela. Qué chance clara. Perdió el equipo de los novatos. Así es, no alcanzó a hacer pie el jugador de los novatos, sino quedaba solo frente al arco. Esquiva una bala del equipo de la T, Santiago. Así es, y ahora hay falta contra el número 10. Contra José Aguiar. Para mí era al revés, pero bueno. El árbitro termina cobrando falta del número 9 de Héctor Armela. 59 segundos. 6 décimas para el cierre del primer capítulo. 1-1. Primer partido de cuartos de final de la categoría veteranos de la Liga de Fútbol Sur. Maldonado. Levanta Maldonado para Aguiar. Aguiar que la pisa. Pierde con Pusitelli. Rebota la pelota de Martínez. Sale Diego Martínez con Héctor Armela. Levanta Héctor Armela. Toca con Oliva. Oliva con Pusitelli. Pasa Pusitelli muy bien. Pasó Pusitelli. Y el arquero Vargas. El arquero Vargas se queda con la pelota. Qué jugadón del número 7. Era un golazo. Y era para cerrar el polideportivo. Así es. Era un golazo si entraba. Lamentablemente la suerte estuvo del lado de la gente de Talleres. Lo perdió Novatos que viene de contra nuevamente. Así es, tiene Romero, va Romero. Pega la pelota en el número 3 en Bull. Termina sufriendo Talleres. Termina mejor Novatos. Termina con otra cara. Atención, final. Final del primer capítulo. Se baja el telón de los primeros 20 minutos. Por ahora y solamente por ahora están empatando 1-1
Talleres y los novatos. Así es, partido muy parejo, como lo remarcábamos al principio de la transmisión. Santiago es lo que esperamos y bueno, por el momento nos están dando el gusto tanto los muchachos de Talleres como los de novatos. Así es, nos espera un segundo tiempo atrapante, apasionante. Hacemos una breve pausa y ya retornamos. Bueno. Kiosco San Martín 24 horas tiene una nueva sucursal. Así es, en Paseo de los Arrieros 1330 encontrarás todo lo que necesitas para tu gran noche. También visita nuestro sector de fiambrería. Acércate y conoce las ofertas que tenemos para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Date una vuelta, te esperamos en nuestra nueva sucursal. Recordá, en Paseo de los Arrieros 1330, junto a la autovía. Kiosco San Martín 24 horas. José Luis Baños, SRL. Acá encontrarás todo para tu hogar. Estés construyendo o renovando, en José Luis Baños lo conseguís. Materiales de primera calidad para los expertos y para los no. También tenemos esa pieza que buscas. Contamos con todo tipo de herramientas eléctricas, generadores de luz, gran variedad de pinturas, plastificantes, iluminaria. Contamos con una gran cantidad de artículos de bazar y más. Te esperamos en Avenida Gregores 113. José Luis Baños, SRL. En la Red Comunicaciones encontrarás todo lo que necesitas para tu teléfono, cargadores portátiles, cables USB, fundas y más. Además, también tenemos todo para el gamer de hoy, teclados y mouse inalámbricos, auriculares y micrófonos. En la red somos especialistas en recuperar tu equipo, teléfonos, televisores, consolas y computadoras. Aceptamos todos los medios de pagos. Visítanos en calle Kirchner al 1321 y 1326. Somos la Red Comunicaciones. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registras. Antes de comprar la abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, ¿y no necesito hacer nada más? Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima Online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. Supermercado La Anónima, desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com. Para más información, seguinos en Face e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Desde Banco Santa Cruz, queremos que te quedes en casa. Por eso ponemos a tu disposición bancosantacruz.com/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app BSC Móvil, o por teléfono, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Cruz. A gusto, ¿no? Este es mi poder. Esa era una vuelta prohibida, por cierto. Voy a usarlo para proteger a mis amigos. No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla. Avísame si quieres un segundo round contra el azul.
Disfruta la televisión en vivo, las mejores series y películas en todos tus dispositivos. Busca en la grilla para ver lo que ya pasó. Reinicia el programa para no perderte nada. Encontrá tus películas, series y canales favoritos. Pausa lo que estás viendo y continúa cuando quieras. Maneja el acceso de los niños. Disponible para dispositivos Android, iOS, Chromecast, Android TV y Sensa Deco. Sensa, la evolución del contenido. Retornamos para el segundo tiempo al Atlético Boxing Club en este primer partido que tenemos de cuartos de final. Segundo partido, mejor dicho, entre Talleres y los Novatos de 21. ¡Gol! ¡Gol! De los Novatos, pero qué arranque de segundo tiempo, por favor. Pasaron apenas 9 segundos. Un verdadero golazo del número 13 de Mario Benítez. El segundo personal para él. Y arriba otra vez Novatos 2-1. No nos dejaron ni analizar un poco lo que había sido el primer tiempo, que salieron con todo el equipo de Novatos, se ponen al frente y vamos a ver si surge efecto la charla que habrá tenido su técnico de tratar de ajustar la defensa y mantener el resultado a su favor. Novatos que finalizó 15º en la tabla general y está jugando contra Talleres, que fue el segundo de esa tabla general, por lo cual por ahora se estaría dando un batacazo. El séptimo lugar clasificó el equipo de Novatos y está enfrentando a Talleres, que finalizó segundo en la tabla general. Lo cual sería un batacazo, ¿no? Porque el séptimo le está ganando al segundo por ahora. Así es. Bueno, y otro dato que tengo, que me lo comentó nuestro amigo Marcos Tello, es que en la instancia de octavos de final cayó derrotado lamentablemente el equipo de Mataderos, que venía de ser bicampeón de dicha categoría. Batacazo del equipo de la Red Fútbol Club igual. Bueno, esto es lo lindo que tiene el futsal, ¿no? Que a veces el peor ubicado o uno de los peores ubicados en la tabla le termina ganando al mejor ubicado. El remate del número 11 de Néstor Pérez. Se quedó con la pelota Martínez y va saliendo ahora el equipo de Novatos. Cuánta atención que hay cambio de arquero en el equipo de Talleres. Ingresó el número 12, Juan Cormac. En este cambio de arquero del equipo de la T. Avanza Pérez. La tiene Néstor Pérez. Toca para el jugador Bull. La tiene Bull. Toca para Pérez. Va Pérez. Sigue Pérez. Se frena Pérez. La tiene Néstor Pérez. Atrás para el remate de Oyarzún. ¡Gol! De Talleres. Cuando parecía que remataba al arco el número 7, Juan Oyarzún. Abajo del arco prácticamente la termina empujando Carlos Bull. Que arranque de segundo tiempo, Facundo. Casi 3 minutos. Y tenemos 2 goles más. Están 2-2 ahora. Así es, vuelve a empatar el equipo de Talleres cuando queda dolorido el jugador de Novatos. Casi calcado al primer tiempo, se había puesto en ventaja el equipo de Novatos FC. Muy poco le duró la alegría que volvió a empatar el equipo de la T. Ahí ya está, se reincorpora el número 7 de Novatos y repondrá de la banda con su número 8. Sí, el jugador Luis Díaz que toca para Martínez. Martínez que levanta, quiso sorprender al arquero Comarc.
Sin embargo, será pelota para Talleres. 2-2 el partido por ahora. En otra producción de Patagonia TV para Canal 10 de Río Gallegos y el Facebook NS10 Santa Cruz. También por el canal de YouTube Patagonia TV Producciones. Y también por la FM 105.1 Estación del Carmen en la ciudad de Río Gallegos. Estamos saliendo también a través de la radio, por YouTube y por el Facebook. Se le va la pelota al número 11, Néstor Pérez. Será pelota para el equipo de los novatos. Va a salir el número 8, Luis Díaz. Con el jugador Martínez. Avanza Martínez, otra vez Martínez. Y el arquero Comarc. Otra vez intentó el arco. La termina tocando, me parece, Martínez. Sí, la terminó tocando el arquero de los novatos. Por eso será tiro de esquina para Talleres. Le va a pegar el número 9, Maldonado. Levanta Maldonado para Oyarzo. La tiene Oyarzo. Bueno, no se entendió. Quiso con Maldonado, pero el número 9 no le entendió lo que quiso hacer el número 7. Por eso sacará novatos. Se le escapa la pelota a Benítez. Va a salir Talleres ahora con Juan Oyarzo. Acá la tiene Juan Oyarzo. Sale el número 7 con Bull. Bull con Oyarzo. Oyarzo para Bull. Largo el pase para Bull. Pelota para los novatos cuando estamos llegando a los 5 minutos de este segundo tiempo. 2-2 el partido. En caso de empate, clasificaría Talleres por la ventaja deportiva. Porque terminó mejor ubicado en la tabla. No, la ventaja deportiva era en los octavos de final. Si termina en empate, habrá definición. Habrá definición por penales, exactamente. En octavos de final contaba la ventaja deportiva. En este caso no, este es un partido de cuartos. Por ende, en caso de empate, habría definición desde el punto penal. Pero bueno, falta una eternidad, ¿no? Recién van 5 minutos y medio. Así que va saliendo. Cuando llegó acá nuestro amigo Marcos Tello, que nos dio toda la data de lo que pasa en la categoría veteranos, el remate. El número 5 de Muñoz. Será pelota para los novatos. Cuando estamos llegando a los 6 minutos ya, saldrá desde el arco Diego Martínez. Santiago confirmado. Si termina en empate, habrá definición del punto penal. Muy bien. Si termina en empate, habrá penales entonces. Pelota para el arquero Diego Martínez. Buscamos el segundo semifinalista de esta categoría. La categoría novatos, de la categoría veteranos. Sale Talleres con Comarc, con Muñoz. Va Muñoz. Otra vez con Comarc. Comarc con Oyarzo para Barría, la tiene Barría, falta, sí. Lo enganchó de atrás el número 13. Peligroso para los novatos y veremos si lo aprovecha Talleres para ponerse en ventaja por primera vez en el partido. Le va a pegar el número 7, Juan Oyarzo. Se prepara el número 7. Lo tocará para Muñoz, a ver. Ahí va Oyarzo. Pegó en la barrera. Se le escapa después la pelota al jugador Barría. Pelota para los novatos. Va a salir el número 5, Pablo Romero. Romero que toca con Benítez. Avanza Benítez, pasa Benítez. Se lo marcan entre 3, la perdió. Recupera Pérez. Va Pérez con Gironi. La termina sacando el jugador Díaz. Tiro de esquina para Talleres. Le va a pegar Gironi. Levanta Gironi. Recupera sin embargo Benítez. Pasa Benítez. Sigue Benítez va. Benítez. Rebota la pelota en Muñoz. Y se la queda ahora el arquero Comarc. Sale ahora con Barría. Avanza Barría. Gironi. Barría. Sale Barría con el jugador Mario Muñoz.
Muñoz quiso con Pérez. Cuando se prepara un cambio en los novatos, se va el 13 Mario Benítez, ingresa el 3 Leandro Armela. Gironi, se le escapa, no podía Barría. Le queda ahora el número 11 al jugador Dos Santos. Sin embargo, es pelota para los novatos. Sale Martínez. Avanza Martínez. Tocó para Dos Santos. Sigue Dos Santos. Hay falta, sí, falta. Desde atrás lo tocó Gironi. Y ahora hay tiro libre para los novatos cuando hay un cambio en Talleres. Se fue el número 11, Néstor Pérez. Ingresó el número 6, Leonardo Andrade. Veremos en qué terminará este tiro libre para el equipo de los novatos. 2-2 el partido. Estamos en vivo. El remate de Martínez. ¡Gol! ¡Golazo de los novatos! El remate de Martínez. Tiro libre inatajable. Bombazo inatajable para el arquero Comarc. Y los novatos que otra vez se pone arriba, gana 3-2. Pero qué bombazo que metió Martínez, por Dios. Santiago, increíble la pegada del arquero del equipo de Novatos FC. 10-25 para que finalice el partido. Se vuelve a poner al frente Novatos FC. Vamos a ver si ahora sí logra ajustar la defensa y aguantar el resultado y evitar que Talleres vuelva a empatarlo. Así es, veremos si logra aguantar el resultado. De esta manera, con este resultado, ahora el que pasa en los novatos y se está quedando afuera Talleres. Pero faltan 10 minutos. Queda la mitad del segundo tiempo por delante. Gironi, Comarc. Ahí va Comarc. Toca para Muñoz. Muñoz, está el remate de Barría. Lo pierde el número 13. Reclaman córner, sin embargo, que saque de arco. Para los novatos. Estamos en otra producción de Patagonia TV. Para NC10 Santa Cruz en el Facebook, para Canal 10 de Río Gallegos, también a través del canal de YouTube, Patagonia TV Producciones, y a través de la radio, la 105.1 FM del Carmen, FM Estación del Carmen de Río Gallegos. Ganan los novatos 3-2, se meten en semifinales. La recupera Barría, ahí va Barría, sin embargo recupera Romero, va Romero, sigue Romero para el remate de Armela, y el arquero Comarc, y la saca ahora Muñoz, tuvo el cuarto, los novatos que de contra lo puede lastimar a Talleres. Así es, está empezando a animar un poco más el equipo de Novatos FC, parece no estar firmes en defensa el equipo de la T, vamos a ver si sacan provecho de esto. El equipo de camisetas negras con vivos naranjas. Y otro remate de Martínez que se fue cerquita. Le gusta el arco, parece Martínez. Probó varias veces. Una entró y acá casi entra de vuelta. Sale Talleres. Muñoz la tiene, el remate del número 6. El remate era de el jugador Andrade. Sin embargo, será tiro de esquina, marca uno de los árbitros, tiro de esquina para Talleres. Pelota para Comarc que toca para Gironi para Barría, va Barría el rebote y sale a la contra. Dos Santos al piso con lo justo. Corte oportuno de Muñoz porque se venía la contra, Facundo, de los novatos. Así es, y al filo ese cruce del jugador de Talleres porque estuvo a nada de tocar al jugador de Novatos y se podría haber llevado una tarjeta. Otro remate de Martínez que se fue cerquita, aplausos igualmente para el 23 que decíamos le gusta el arco. Él no tiene problemas, él prueba. Parece que se engolosinó un poco más con el remate al meter el tercer gol y está probando demasiado. Sale Talleres, a ver si busca la igualdad, busca el empate. La tiene Gironi con Muñoz, avanza Muñoz, pasa Muñoz, toca Muñoz, pelota para que venga el remate, intercepta con los justos días y hay falta, dura falta, impotencia, bronca, un poco de todo. Amarilla además para el número 5 para Mario Muñoz. Tiro libre para los novatos a falta de 7 minutos 13 segundos. Dolorido Luis Díaz. Y hay tiro libre para el
equipo de los novatos? Te digo, Santiago es amarilla, casi naranja, porque no tuvo ninguna intención de disputar la pelota. El jugador de Talleres fue a golpear directamente y podremos decir que el árbitro le perdonó la vida y lo amonestó porque claramente pudo haber sido también rojo. Sí, impotencia pura, ¿no? La famosa patada de caliente, ¿no? De impotencia, la del número 5 de Talleres. Pelota para la T. Lo va a hacer Gironi, atención. Falta amarilla para el número 3. Amarilla para Leandro Armela por no dejar sacar el lateral. Últimos 7 minutos de un partido que se puso caliente en este tramo. La sale Comarc. La tiene Comarc. Gironi que toca para Barría. Sin embargo recupera Romero. Sale Romero. Quiso picarla. Le faltó potencia, le faltó dirección. Tuvo el cuarto de los novatos. No llega a peinarla Andrade y lo que decíamos, Atención, la tiene Romero, va Romero. Uy, le pasó por abajo a Gironi. Menos mal que no la tocó, porque si no era córner. Y decíamos, ¿no, Facundo? Que los novatos de contra los puede lastimar y hasta rematar el partido. Así es, se está animando mucho de contra el equipo de Novatos FC. Están ganando este partido 6-10 para que finalice y parece que quiere dar a toda costa la sorpresa. Quiere eliminar al segundo clasificado de la tabla general. Y por ahora lo está consiguiendo, pero falta mucho. La tiene Benítez. ¿Qué pasó? Hubo falta de Benítez. Tiro libre para Talleres. 5:49 y atención que es la cuarta falta ya para Novatos. 5:49 de un partido con destino incierto. Cuando le contamos a la gente que se suma a la transmisión, la 104.9 FM estación del Calafate. Así que bienvenidos a la transmisión los amigos de la 104.9 FM estación de El Calafate. Así es, le mandamos un saludo a nuestros amigos, a toda la gente del Calafate que también está prendida en esta transmisión. Cuando hay minuto pedido en el banco de Talleres a reacomodar las piezas. 5:26, gana los Novatos 3-2. 5:26 y un partido con destino incierto, pero que tuvo de todo, Facundo. Así es, tuvo de todo, más que nada en el resultado. Cuando Novatos supo estar al frente, Talleres lo sorprendió de contra, empatando el partido. Ahora están nuevamente al frente del equipo de Novatos FC, pero decía 5:26, sabemos que esto es futsal, puede pasar absolutamente todo, puede pasar cualquier cosa, Santiago. Nada está escrito, nada está dicho todavía. Ya hemos tenido varios ejemplos en estas transmisiones de Patagonia TV Producciones. Regresan ambos conjuntos, vamos a ver si logra acomodar un poco el ataque el técnico de Talleres, y si el equipo de Novatos puede seguir ajustando un poco más la defensa y seguir lastimando de contra. Así es, veremos. Atención el remate. Era de Martínez, sin embargo controla Comarc. En el pecho la pelota de Barrenuevo. De Andrade, perdón. La tiene Muñoz, el remate está. Qué buena tapada de Martínez. Atención, pasó de largo Gironi, la tiene Dos Santos. Se frena ahora Dos Santos, lo marcan entre dos. Dos Santos para Benítez. Benítez, el arquero Comarc. Sale Maldonado. ¿Qué partido tenemos? Gironi. Maldonado, pide mano, no se la dan. Ahí va Romero que la muestra, Romero que va. Piden falta, no se la dan. Se viene Gironi, pelota para Maldonado. Rebota la pelota en Oliva. Bueno, se puso lindo el partido ahora. El remate de Comarc, qué cerquita pasó el remate del número 12 de Juan Cormac. Será salida para los Novatos. No nos dan respiro, Facundo, ahora. Y no, salieron con todo después del minuto pedido los muchachos de Novatos y de Talleres.
se están animando. Está jugando un arma de doble filo el equipo de Talleres, adelantando el número 12 Comar, que quedó lesionado. Y de seguro se vendrá un cambio o se vendrá... No, arquero jugador. Sí. Así es. Lo vemos, creo que es el número 4 o el número 7. No, el número 7. Juan Oyarzo es el número 7. Juan Oyarzo a ocupar el puesto de arquero en estos últimos 4 minutos 25 segundos. A ver si todo nada el equipo de Talleres, Santiago. va por la heroica la T, va por la heroica Talleres. Gironi, Oyarzo levantó el remate. Desviado será salida para los novatos. 4-0-8. 4-0-5. Se para el reloj porque hay un cambio. Se fue Dos Santos, ingresó Pusiteni. La marca era de Pusiteni. Pelota para Talleres, sale Castro. Gironi. Va Gironi. No puede. Maldonado levanta Oyarzo. La baja Gironi. Se chocaron. Sin embargo la tiene Martínez. Martínez que le pega. Recupera Oyarzo. La tiene Oyarzo. Se viene Talleres. Avanza la T. Maldonado. Ay, no le pudo pegar Castro el remate de Martínez. No la pudo enganchar con el taco Castro. Era el empate de Talleres. Se viene la T, se viene. Cuando está... Atención, está caído, está dolorido el arquero de los novatos. El arquero Martínez. Así lo cual esto le viene bárbaro, ¿no? Porque se le viene Talleres. Así es. Un break para tomar un poco de respiro, para acomodar un poco mejor el ataque, tanto el ataque como la defensa. Ahí se reincorpora el arquero Martínez. Vamos a ver si en estos 3.26 de infarto que vamos a tener puede aguantar novatos o si puede empatar la T. Así es, veremos qué es lo que pasará. Se viene Oyarzo. Pivotea Muñoz, la pierde Muñoz, sin embargo sigue siendo pelota para la T. Toca a Castro. Oyarzo. Para Maldonado. Va Maldonado. Sigue el 9. A ver qué hace Maldonado. Maldonado que toca para Oyarzo. Oyarzo va a rematar, no puede. Le queda Maldonado. Ahí va Maldonado, la marca Benítez. Maldonado tocó para Castro, va Castro. Pelota para Gironi. Maldonado. ¡Oh! Pero le para gol. ¡Gol de Talleres! Gol de la T. Después del remate en el palo. En el rebote abajo del arco prácticamente. La termina empujando Mario Muñoz. Y lo empata Talleres a falta de 2.27. Esto está 3-3 a Facundo. Pero qué partidazo estamos teniendo aquí, Santiago, en el gimnasio del Polideportivo del Atlético Boxing Club. Lo volvió a empatar la gente de la T. Parece no durarle poco la alegría. Quiere sufrir cuando hay falta del jugador de Talleres. Es la tercera. Bueno, 2 minutos menos, cada menos para el infarto, Santiago, vamos a tener. Estamos 3-3, puede pasar cualquier cosa. Pueden terminar en empate, irse a penales. Puede ganar los novatos, puede ganar los Talleres. Ya veremos qué pasa. 1.45. Así es. 1.43 para el final del remate de Martínez. Y el arquero Oyarzo. Qué pelota tapó Oyarzo. Mandando la pelota al lateral. Lo va a hacer Romero. 1 minuto y medio. Rebotaba la pelota en Benítez. Levanta Oliva para Romero. La saca de cabeza Muñoz. 1.22 para el cierre. 3-3 el partido. Se vienen novatos. Levantará Romero, no. Toca cortito el remate de Romero, cruzado, mordido. 1-12 para el cierre. Con este resultado tenemos penales. Levanta Oyarzo. La saca Oliva. Le queda mal a Pusiteni. Ahí la tiene Pusiteni para Romero. Romero para Pusiteni. Aguanta Pusiteni, la pierde. Será pelota para Talleres. Y habrá amarilla para Romero. Lateral para Talleres. 52 segundos finales. 52 segundos apasionantes
Por ahora tenemos penales. A continuación de este partido se nos viene Yamaha Juventus. Oyarzo con el remate. Le queda Muñoz. Ahí está, le queda Romero para Pusitelli. Falta. Y expulsión. Expulsión para Muñoz. Dura entrada contra Romero. Roja directa le mostró el árbitro. Expulsado Muñoz a falta de 36 segundos, 3 décimas. Se queda con uno menos de AT. Así es, malas noticias para el equipo de Talleres RG. Va a tener que finalizar este partido con un jugador menos porque quedan 36 segundos. Y recordemos que la suspensión por expulsión es de 2 minutos, Santiago. Así que va a terminar con 4 jugadores en cancha este partido del equipo del AT. Así es. Últimos 36 segundos, 3 décimas. En otra producción de Patagonia TV para Canal 10 de Río Gallegos. Por el Facebook NSI Santa Cruz. El remate de Romero tocó para Pusitelli. Se la queda Oyarzo. El remate desvió de 24 segundos. Decíamos, estamos en vivo por el Face. NSI Santa Cruz por el Facebook. A través de YouTube. Con Patagonia TV Producciones. Y transmitiendo en vivo para la 105.1 FM Estación del Carmen y para la 104.9 FM Estación del Calafate. Se viene Romero, la marca de Gironi. Se viene en la provincia, la Liga de Fútbol Sur. En toda la provincia de Santa Cruz, cuando hay final del partido. Nos vamos a los penales. Si algo le faltaba a este partido, que tengamos penales. Empataron Talleres y los novatos. 3-3. El segundo semifinalista, Facundo, se define con tiro desde el punto penal. Así es. No nos defraudaron ni los muchachos de Talleres y de novatos. Decíamos que esperábamos un partido parejo, muy peleado. Eso fue lo que tuvimos. 3-3. Y bueno, como vos decías, el segundo semifinalista saldrá de los disparos del punto de penal. Mamita querida, y después tenemos otro partido, Santiago. Así es, la presentación de Yamaha, el primero de toda la fase regular, el 1 de la fase regular Yamaha, que estará enfrentando a Juventus. A continuación de este partido, buscando otro semifinalista, donde ya tenemos a la Red FC, que le ganó a Matadero. De acá saldrá el segundo semifinalista. No, en realidad la Red FC venció a Mataderos en octavos de final. En octavos de final. Avanzaron a los cuartos. Claro. Ya vamos a estar viendo si podemos conseguir cuál es su cruce de estos cuartos. Pero bueno, así es, pero bueno, de acá va a salir un semifinalista. De acá sale un semifinalista. Será Talleres, será los novatos. Se definirá por penales. Luego en un rato jugarán Yamaha y Juventus buscando otro semifinalista. Y después tendremos la final de la fase provincial del torneo nacional del Consejo Federal, donde van a jugar Deportivo Sica y Eva Perón, buscando al ganador justamente de la fase provincial. ¿Serán las chicas de Deportivo Sica o serán las chicas de Eva Perón? Lo sabremos a las 10 de la noche, sí, cuando tengamos el partido justamente en este mismo gimnasio y a través del Facebook de NC10 Santa Cruz, en esta producción de Patagonia TV Producciones para Canal 10 de Río Gallegos, para también el canal de YouTube para mejor calidad, Patagonia TV Producciones en YouTube, y también para la radio, Santiago. Así es, para la 105.1 FM del Carmen de Río Gallegos y para la 104.9 FM Estación del Calafate. Se vive en la provincia el futsal de la Liga de Fútbol Sur, y qué mejor manera que vivirlo con nosotros. Y bueno, no se vayan porque se viene la definición por penales para definir al semifinalista entre Talleres
y los novatos, que empataron 3-3. Para los que recién se enganchan, empataron 3-3 y se va a definir por penales. Y arranca los novatos, y arranca el arquero. Arranca Diego Martínez, y atención que está en el arco el número 1, Sebastián Vargas. Habrá sido de común acuerdo que ataje Vargas los penales, porque estaba atajando Cormac, pero bueno, Cormac salió por un golpe en el tobillo. Así es. Es más, lo hemos sentado en el banco de suplentes, se quitó los botines y las medias. Así que sí. Vargas al arco a defender los 3 palos del equipo de la T. Así es, Sebastián Vargas y Diego Martínez. Los arqueros cara a cara. Arquero contra arquero. Arquero contra arquero, así es. Como en su momento el Chino Saja contra el Pato Bondancieri o contra Agustín Orión. O en su momento Chilabert contra otro arquero. O en su momento, querés uno más actual, te tengo final de la Europa League, De Gea versus Jerónimo Rulli en la tanda de penales. También, sí, también. De Gea contra Jerónimo Rulli, que fue el héroe para la consagración del Villarreal en esa Europa League. Le va a pegar Martínez. Arranca la tanda de penales. Martínez contra Vargas. Va el Dibu, sí. El Dibu Martínez. Va el número 23. Por lo menos, bueno, tiene la camiseta del Dibu, ¿no? La que usó el Dibu en la Copa América. Ahí va Martínez. ¡Martínez! ¡Gol de los novatos! Buen remate de Martínez. 1-0 gana el equipo de los novatos. Ahora va el número 7 en Talleres. Primer penal para la T, va el número 7. Va Juan Oyarzo, que atajó los últimos minutos. Hizo de arquero jugador los últimos minutos. Y será el encargado de patear el primer penal. Va Oyarzo. Ahí va el 7. Va Oyarzo. Gol de Talleres. Martínez para un lado, la pelota para el otro. Esto está 1-1. Segundo penal para los novatos. Le rompió el arco Oyarzo a Martínez, Santiago. Sí, la verdad que sí. Muy bien pateado. Y ahora va el número 11. Va Miguel Dos Santos. Ahí va Dos Santos. ¡Afuera! Lo tiró afuera Dos Santos. Vargas se movió para el otro lado, pero se fue afuera el remate. La chance de Talleres ahora para pasar al frente. Va el 9, va Maldonado. Va Franco Maldonado con el segundo penal. La chance para pasar al frente de la T. Maldonado. Atajó Martínez. Atajó Martínez, que la embolsó. La embolsó sin dar rebote. Esto sigue 1-1. Tercer penal de la serie. Sí, sin rebote lo Dibu Martínez. Atajada de Martínez a lo Dibu sin dar rebote. Va el número 13, que marcó 2 de los 3 goles los novatos. Los 2 goles fueron golazos de Benítez. Benítez. Gol de los novatos. Y si es golazo no vale. Arriba los novatos 2-1. Así es, gol del número 13. Clavadita al ángulo, no tuvo ningún tipo de problema. Y ahora se viene la gente de Talleres. Así es, Néstor Pérez, el número 11. Tercer penal para la T. Ahí va Pérez. Gol de Talleres. Al medio a colocar. Cuando algo le pasó a Martínez, me parece que se acalambró. Se acalambró Martínez. Apenas se movió. Esto está 2-2 con 3 penales por equipo. Así es, casi copiado al penal de Benítez. Pero bueno, es normal por ahí que Martínez también saca alambre porque se hizo de todo en este partido. Ahí va Pusitelli. Atajó Vargas. Atajó Vargas con el pecho, dándose vuelta por un costado con la espalda.
con la costilla, pero atajó Vargas. Retuvo el penal y ahora la chance para Talleres. Ahora sí la chance para Talleres de pasar al frente en este cuarto penal. Le va a pegar al número 4, Ángel Castro. Acomoda la pelota. Parece recuperado Martínez. Estamos 2-2. Todo igualado. La chance para Castro. ¡Castro! ¡Gol de Talleres! Otro más arriba. En este caso Castro. Y arriba la T. Arriba Talleres. 3-2. 3-3. 3-3. Va el turno de el número 5, Pablo Romero. El quinto penal de la serie. Ahí va Romero. Romero. Gol de los novatos. Qué golazo de Pablo Romero. Se quedó paradito Vargas. 4-3. Obligado a meter ahora el equipo de Talleres. Muñoz, obligado, sí, a convertir este penal. El número 15, Ludueña. Ludueña. Sí, Ludueña. Habíamos visto mal el número. Ahí va Ludueña. Obligado a meter. Si no pasa novatos. Ludueña. ¡Gol! ¡Gol! De Talleres. Metió el quinto y decisivo Ludueña. Y ha ganado Talleres. Talleres es semifinalista. Le ganó por penales a los novatos. 4-3 entonces. La victoria de Talleres. Avanza a semifinales. La T. Avanza a semifinales el equipo de Talleres, que le ganó 4-3 a los novatos. El quinto y definitivo lo metió Diego Ludueña. Avanza la T. La T se mete en semifinales en un durísimo partido. Luego de empatar 3-3 con los novatos, se impuso 4-3 en los penales y se mete en semifinales. Talleres, semifinalista de la categoría veteranos de la Liga de Fútbol Sur. Aguardando también por la presentación de Yamaha frente a Juventus, partido que se vendrá a continuación. Pero festeja Talleres, festeja la T, que se mete entre los 4 mejores de la categoría veteranos. Ludueña metió el quinto y decisivo. Vargas termina siendo el héroe, atajando 2 penales. La foto final, el festejo final, y Talleres que se mete en semifinales. La T, sí, la T. La T se mete en semifinales de la categoría veteranos de la Liga de Fútbol Sur. En un rato se vendrá la presentación de Yamaha frente a Juventus en el otro partido que tendremos de cuartos de final de la categoría veteranos, para cerrar luego con la final de la fase provincial del Torneo Nacional del Consejo Federal, donde van a jugar las chicas de Deportivo Sica frente a las de Eva Perón. Pero bueno, por lo pronto Talleres festeja su pasaporte a las semifinales. Bueno, estamos aquí con el número 1, Vargas. Bueno, felicidades por la clasificación, avanzan a las semifinales. Contanos cómo viste este partido duro y trabado ante la gente de Novatos FC. Hola, sí, muy buenas noches, acá estamos. Sí, un partido duro, trabado. Ellos en la liguilla nos ganaron igual.
ellos nos esperan nomás y contraatacan. Nosotros quedamos siempre más parados, pero bueno, es un partido muy duro. Los chicos corren, pegan, de todo ahí. Se ensucia y bueno, gracias a Dios, los penales, una lotería. Los penales, una lotería para cualquiera y gracias a Dios se nos dio. Así es, bueno, fuiste, por así decirlo, también uno de los héroes, atajaste 2 penales, uno que te pegó en la espalda milagrosamente. Contanos cómo ves al equipo de Talleres de cara a las semifinales. Y bueno, ahora perdimos una baja muy importante como es Mario. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el otro equipo, hay quién pasa, quién no, y bueno, después veremos ahí con quién nos cruzaremos. A esperar nomás. Bueno, ¿a quién le querés dedicar esta victoria que acaban de tener? A mis hijos, a mi familia, a todos los que vinieron a alentar hoy, que son todos de la familia, y bueno, a todos los chicos de Talleres, que nos vamos contentos hoy. Jugamos mal, pero nos vamos contentos. Bueno, muchas gracias. El número 1, Vargas, el arquero de Talleres, que avanzan a las semifinales. Muy bien, la palabra de Sebastián Vargas, el arquero de Talleres, el responsable, el héroe en los penales para la clasificación de su equipo, que avanza a semifinales. No se vayan porque en un ratito, después de la pausa, seguimos con más futsal. Kiosco San Martín 24 horas tiene una nueva sucursal. Así es, en Paseo de los Arrieros 1330 encontrarás todo lo que necesitas para tu gran noche. También visita nuestro sector de fiambrería. Acércate y conoce las ofertas que tenemos para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Date una vuelta, te esperamos en nuestra nueva sucursal. Recordá, en Paseo de los Arrieros 1330, junto a la autovía. Kiosco San Martín 24 horas. José Luis Baños, SRL. Acá encontrarás todo para tu hogar. Estés construyendo o renovando, en José Luis Baños lo conseguís. Materiales de primera calidad para los expertos y para los no. También tenemos esa pieza que buscas. Contamos con todo tipo de herramientas eléctricas, generadores de luz, gran variedad de pinturas, plastificantes, iluminaria. Contamos con una gran cantidad de artículos de bazar y más. Te esperamos en Avenida Gregores 113. José Luis Baños, SRL. En la Red Comunicaciones encontrarás todo lo que necesitas para tu teléfono, cargadores portátiles, cables USB, fundas y más. Además, también tenemos todo para el gamer de hoy, teclados y mouse inalámbricos, auriculares y micrófonos. En la red somos especialistas en recuperar tu equipo, teléfonos, televisores, consolas y computadoras. Aceptamos todos los medios de pagos. Visítanos en calle Kirchner al 1321 y 1326. Somos la Red Comunicaciones. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registras. Antes de comprar la abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, ¿y no necesito hacer nada más? Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima Online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. Supermercado La Anónima, desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad.
Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com. Para más información, seguinos en Face e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Desde Banco Santa Cruz queremos que te quedes en casa. Por eso ponemos a Bueno, buenas tardes, buenas noches. Retornamos aquí al Atlético Boxing Club para el segundo partido de los cuartos de final de la categoría veteranos entre el equipo de Juventus y el equipo de Yamaha FC. Y me acompaña ahora en esta transmisión como comentarista mi compañero Santiago Espinosa. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. En este lindo partido que vamos a tener, que acaba de comenzar entre Yamaha y Juventus, buscando otro semifinalista. Así es, vamos con el equipo de Juventus, que tiene a estos jugadores: con la número 7, Culún Martín; con la 1, Velázquez Esteban; con la 18, Girardi Marcelo; la 15 para Ledesma Hugo; la 14 para Verón Ulises; la 12 para Soto Claudio; Rincón Juan; con la 20, la 9 para Morilla Martín; Guerrero Cristian; y Herrera Leonardo, que bueno, aquí en la planilla no tienen los números de camiseta, pero ya vamos a estar confirmando a ver quiénes son. Y ahora mi compañero Santiago, vamos con la formación de Yamaha. Con la número 8, Barrientos Jorge Luis; la 13 para Andrade Álvaro; con la 2, Rodríguez Gabriel Alberto; la 14 para Barría Roberto Andrés; con la 6, Robera Adrián Orlando; la 10 para Robera Esteban Fernando; la 9 para Emín Walter Martínez; con la 1, Andrés Vera; la 3 para Iván Bamondes; la 11 para Roberto Gallardo; la 5 Fernando Navarro; la 7 para Eduardo Barrientos; la 4 para Marcelo Muñoz; y con la número 15, Darío Martín Benítez. Bueno, muchas gracias, Santiago. Ya tenemos primeras acciones aquí en el gimnasio del Boxing Club. Se pierde por el fondo la pelota. Será para el equipo de Juventus, que responderá con su número 12. Hablábamos de Soto Claudio. Primeros casi 2 minutos de juego. Repone Soto. Sale ahora el equipo de Juventus, el equipo de camiseta blanca con vivos negros. La tenía acá su número 15. Cuando hay reclamos de los jugadores de Juventus, repondrá con un saque de banda el equipo de Yamaha FC. Camiseta todas negras con algunos vivos blancos, mismos colores de forma invertida tienen ambos conjuntos, Santiago. Así es, cosa de no confundirnos, ¿no? Bueno, Juventus, por lo que se ve, la camiseta tradicional, como el equipo de Italia, ¿no? La camiseta blanca con rayas negras. Yamaha, por su parte, como decíamos, todo negro con franjas blancas al costado. Primeros movimientos, primeros estudios, sí, se están estudiando ambos conjuntos, porque bueno, se están jugando ni más ni menos que un pasaporte a la semifinal. Y recordar que Yamaha fue el primero de la etapa regular, ¿no? Por lo que es el gran candidato, parece ser, de la zona o de la categoría. Cuando quería contra el equipo de Yamaha FC,
Casi lo tuvo, lo vio al arquero adelantado, le pegó muy desviado. Será reposición para el equipo de Juventus. Repondrá con su número 12, con Soto, que ya juega la pelota para su compañero. Hablábamos, ya nos está viendo el número 9, hablábamos de Morilla. Se pierde por la banda, seguirá siendo para el equipo de camiseta blanca con bastones negros. La tiene acá Soto, roba ahora la gente de Yamaha. Se venía con Robera. ¡Gol! ¡Gol! De Yamaha. Gol del equipo de camisetas negras con algunas rayas blancas, lo decíamos. Ya vamos a estar viendo el número. El número 11. Lo hizo el número 11, lo hizo Gallardo Roberto. Casi 5 minutos jugados y ya está al frente Yamaha. Así es, una pelota recuperada a mitad de cancha por el equipo de Yamaha, que aceleró, puso a quinta fondo, un muy buen contraataque y la definición casi con el arco vacío de Gallardo, que pone el primer gol del partido para el equipo de Yamaha. Bueno, cuando se viene nuevamente el equipo de Juventus, la ha dejado salir el número 10, Robera Esteban. Será tiro de esquina, marca el árbitro para el equipo de Juventus, que quiere el empate en este primer tiempo. Sale ahora Robera, sale contra ahora el equipo de Yamaha, 2 contra 2. Toca para el número 14, roba ahora el equipo de Juventus, su número 18, Girardi. Momento de imprecisiones, cuando quería despejar el arquero de Yamaha, Vera Reinaldo. Se pierde por el costado, será reposición de banda para Yamaha. Lo va a hacer su número 14. Hablábamos de Barría Roberto. La tiene ahí Barría. Va a dar el puntapié. Y la tiene de vuelta su número 1. Hablábamos de Vera Reinaldo. Sigue el equipo de Yamaha. Le queda el número 11. Y atrapa sin problemas Soto. Bueno, vamos a recordar que es una producción de Patagonia TV Producciones para Canal 10 de Río Gallegos y también para el FEU de NS10 Santa Cruz. También para una mejor calidad a través del canal de YouTube Patagonia TV Producciones. Y también recordar que estamos saliendo por la radio, por la 105.1 estación FM del Carmen en la ciudad de Río Gallegos y por la 104.9 FM, estación de El Calafate. Se vive en toda la provincia este lindo deporte que es el futsal de la Liga Sur. Así es, se vive en toda la provincia, como bien decía Facundo. Y bueno, todos prendidos a esta transmisión, a esta jornada de sábado de futsal aquí en la ciudad de Río Gallegos. Así es, cuando se viene contra Yamaha. Toca acá con Robera. Desvía la pelota el número 9 Juventus Morilla. Se pierde por la banda. Seguirá siendo para el equipo de Yamaha, que está ganando por el momento 1-0 este partido. Reafirma su postura de primero en la tabla general de la categoría. Y por el momento se está quedando con el pase a semifinales. La tenía acá el número 14, hablábamos de Barriga. Pega en el travesaño, quiere salir de contra y roba. Nuevamente el equipo de Yamaha. Sale ahora con su número 17 Culún, el equipo de Juventud. Seguida Culún, roba el número 10 Robera, se viene contra Robera. Quería con el número 8, ¡oh! Palo de afuera. Palo de afuera, el remate del número 8 de Yamaha de Barrientos. Lo tuvo el puntero, Santiago. Así es, balas que pican cerca, ¿no? Veíamos recién el remate de Roberto Barría que pegó en el travesaño, era el remate de Jorge Barrientos que pegó en el palo. La está sacando barata Juventus. A esta altura Yamaha domina y merece estar ganando por una amplia diferencia, ¿no? Así es, cuando se venía el remate del jugador de Juventus, la desvía el jugador de Yamaha Robera, repondrá con un tiro de esquina el equipo de Juventus. Roba ahora el equipo de Yamaha con Barrientos. Barre abajo y gana Soto. Sigue Soto adelantado, el número 12. La pierde Robera. Sale ahora de contra
con su número 8. Hablábamos de Barrientos. La tenía acá su número 14. Era Barría Roberto. No se entendieron. Sale ahora el equipo de Juventus. 11:40 para que finalice este primer tiempo. Toca acá con su número 18 con Girardi. Girardi que devuelve para su compañero el número 9. Hablamos de Morilla. La tiene acá el número 9 Morilla. Sigue Morilla. Aguanta el jugador de Juventud. Le queda Morilla. Increíble. El achique de Vera. El arquero de Yamaha. Se vuelve a desviar por el fondo. Y será nuevamente tiro de esquina para la Juventus. Así es, Juventus que logra salir del asedio finalmente que le propuso Yamaha y que por lo menos tuvo una situación cuando... ¡Uy, qué error! ¡Qué error! Se viene! ¡Gol! 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 De Yamaha FC. Lo hizo el número 8. El 8. El 8, sí. Barrientos, Jorge. Vuelve a poner en ventaja a su equipo. 2 para Yamaha, 0 para Juventus. Bueno, decíamos, ¿no?, que Juventus había logrado salir del asedio de que lo propuso Yamaha y en un error, ¿no?, en una salida, en una mala salida o una mala entrega del arquero, remata el jugador Barrientos con el arco vacío y bueno, la pelota que se mete en el arco y no, y Yamaha que saca 2 de ventaja cuando estamos atravesando la mitad del primer tiempo, ¿no? Un Yamaha que merecía estar ganando por una amplia diferencia, bueno, por ahora lo está demostrando. Así es, se viene justamente acá el equipo de Yamaha, quien terminó puntero. La tenía acá el número 11 Gallardo, le quedaba Barría, sí, en el número 14 levantaba. Y con lo justo Soto atrapa esa pelota el arquero de Juventus. Sale ahora de contra, la tiene acá su número 9, Morilla. Busca pase el número 9. Devuelve acá con Girardi. Sigue Girardi. Levanta el remate para Morilla. Y Vera, increíble. Se adelanta el arquero. Se viene Yamaha. Quería con Gallardo. Y atrapa Soto, que la pone en el piso y sale jugando el número 12. Se animan los arqueros. La tenía acá con el número 17, Culún. Devolvía con su número 15. Hablamos de Ledesma. Y con lo justo desvía la pelota el número 14, Barría. Nuevamente tiro de esquina para el equipo de Juventus, que parece querer descontar, Santiago. Así es, parece querer descontar, a ver si logra salir, si logra meterse en partido, ¿no? Porque hasta acá es todo del equipo de Yamaha. Así es, cuando se venía Barría. Chica, perfecto, el jugador de Juventus sale con lo justo Soto. Sale con el número 18, Girardi. La roba Yamaha, pero retoma Girardi. No se entendían en el pase con Morilla. Repondrá Vera del arco. Sale ahora el equipo de Yamaha FC. Sí, en el equipo de camiseta negra. Quería con su número 13, Alan de Andrade. Pero la pelota ahora es para la Juventus. La tenía por acá Morilla. Frena el número 9. Toca con Girardi. Se viene Juventus. Morilla, palo. Y con lo justo traba y gana el equipo de Yamaha. Sale ahora de contra con Robera. Le vuelve a quedar a Robera. Sigue el número 10. La tenía por acá su número 3, Andrade. Cuando hay falta. Casi lo tuvo el equipo de Juventus. Salió de contra y lo tuvo también Yamaha. Así es, con un buen remate, ¿no?, del número 9 de Morilla. Hasta acá el más picante o el más incisivo del equipo de Juventus. Su remate que pega en el palo, remate bajo, rasante. Y en la contra que Yamaha pudo haber metido el tercero. Yo creo que tardó un tiempito más el jugador número 13, Andrade. De lo contrario pudo haber sido el tercero de Yamaha, que está ganando bien, pero más que nada por errores propios del rival, ¿no? Por errores groseros del rival, pero en el juego me está marcando la diferencia. Así es, sale justamente acá el equipo de Juventus con su número 15, Ledesma. Sale ahora acá con Morilla. Maneja las acciones el número 9. Tocado con Girardi.
sigue el número 18, sigue Girardi. Quería la individual y roba ahora el equipo de Yamaha, roba Girardi, se viene la ayuda. Y Robera que desvía la pelota nuevamente al córner. Ya, si no me falla, es el quinto tiro de esquina en este partido para el equipo de Juventus. Así es, y la mayoría desde la punta derecha, ¿no? Que es por el sector donde más ataca el equipo de Juventus. Así es, y Vera que desvía ese remate. Se pierde por la banda, seguirá siendo para el equipo de Juventus. 6:34 para que finalice este partido. Toca acá con Soto. Devuelve con el número 12. Sigue Soto, remata al arco. Increíble respuesta de Vera. Sale ahora de contra Yamaha con su número 5. Se viene Yamaha. Increíble el freno que mete el equipo jugador. Robera, gol. Gol de Yamaha FC. Lo hizo el número 10. Robera Esteban, después de una gran asistencia de Navarro. 3-0 cuando hay minutos pedidos por el banco de Juventus. Gana con amplia diferencia, como decía Santiago, el equipo de Yamaha. Así es, una muy buena jugada, ¿no? Del número 5 de Fernando Navarro. Una muy buena jugada y una asistencia bárbara al hijo Tomás y Acelo a Fernando Robera, que estaba prácticamente abajo del arco, tuvo que empujarla. Y bueno, y Yamaha que saca una ventaja considerable a falta de 6:06 para que finalice el primer tiempo, mostrando sus credenciales, mostrando la chapa de candidato, por algo finalizó como el número 1 de la tabla general. Y bueno, está mostrando con credenciales por qué llegó hasta acá. Y bueno, una Juventus que parecía inquietar, que tuvo ese remate en el palo, pero que bueno, se encuentra con otro gol donde una desventaja de 3 goles casi que resulta imposible, pero bueno, esto es futsal y todo puede pasar. Pero bueno, está ganando, creo que a pesar de la efectividad, más allá de lo efectivo, creo que está ganando claramente Yamaha. Así es, saca chapa de candidato quien finalizó como puntero. Hablamos de Yamaha. 3-0, 6 minutos para que finalice el partido. Remueven los jugadores de Juventus. Atrapa por acá el número 12, Soto. Toca con Girardi. Se mueve el número 18. Quería con su número 17. Hablábamos de Culum. La pierde ahora. Se viene Yamaha con Robera. Frena el número 10. La pierde Robera y la tiene Juventus. Girardi. Frena el número 18. Toca para atrás con Soto. Se adelanta el número 12. Devuelve con Girardi. Sigue Girardi. Soto. Girardi. Tocanito con los jugadores de Juventus. Pierde ahora con el número 5. Hablábamos del jugador Navarro. Sale contra el equipo de Yamaha FC, que está ganando este partido por 4-0. Levantaba el remate su número 4. Hablábamos del jugador, ya vamos a estar viendo, número Muñoz Mauricio. Repone el costado de la gente de Juventus, ya la tiene acá Girardi. Increíble respuesta de Vera. Sale el número 1 con Robera. La tenía por acá Muñoz. Se prepara un cambio en Juventus, Facundo, se prepara el número 20. Así es, la tiene acá Robera. Se prepara Rincón para ingresar en Juventus. Robera. La tiene por acá Muñoz. No se entendían en el pase, le debían la pelota el número 5. Hablábamos de Navarro. Será reposición por la banda para el equipo de Yamaha, que está ganando por 3-0. Retrocede con Vera. Se viene el equipo de Yamaha. Muñoz. Toca con su número 13. Hablábamos de Andrade. No llega Robera. Repondrá el costado ahora el equipo de Juventus. Así es. Le recordamos a la gente que esto es una producción de Patagonia TV para Canal 10 de Río Gallegos, a través del Facebook NS10 Santa Cruz.
a través del canal de YouTube también para mayor calidad, Patagonia TV Producciones, y que estamos transmitiendo en vivo también para la 105.1 FM Estación del Carmen en Río Gallegos y para la 104.9 FM Estación de El Calafate, porque el futsal de la Liga Sur se vive en toda la provincia de Santa Cruz con este partido que por ahora está ganando Yamaha 3-0 frente a Juventus, por ahora depositándolo en las semifinales de la categoría veteranos. Así es, se está quedando con el pasaje a la semis el equipo de Yamaha, pero esto aún falta que finalice el primer tiempo, cuando hay una dura falta sobre Robera del jugador de Juventus, el número 20. La famosa zancadilla. La zancadilla de Rincón, el recién ingresado en el equipo de Juventus. Primera falta para el equipo de camiseta blanca y bastones negros. Sale ahora Yamaha con Muñoz. Levantaba el remate, interceptaba el jugador de Juventus, pero atrapaba Andrade. Sigue Andrade. Busca pase el número 13, lo encontraba al número 5 Navarro. No logra controlarse, pierde por la banda. Será para Juventus, que va a buscar descontar en estos 2:20 que restan para que finalice el primer tiempo. Toca con Soto, sigue Soto. La tenía por acá su número 15, hablábamos del jugador Ledesma. Cuando el remate no era preciso y atrapa Vera. Saldrá el equipo de Yamaha. Toca con Muñoz. Se viene el equipo de Yamaha. No se entendían en el pase con su número 3. Hablábamos de Bamondes. Será para el equipo de Juventus, que ya repone y toca con Soto. Se adelanta el arquero. Arma de doble filo utiliza el equipo de Juventus. Cuando trababa el jugador de Yamaha, el número 13, hablamos de Andrade. 1 minuto 30 para que finalice este partido. Repone Juventus, le quedaba Rincón. Remate muy desviado. Repondrá el arco Yamaha. Así es, 1:20 para el cierre y fíjate lo poco cortado que estuvo este primer tiempo, que una sola falta en lo que transcurre de este primer tiempo por ahora, la falta del número 20 Rincón contra el jugador de Yamaha, ¿no? Lo que habla de que el partido se pudo jugar, se pudo desarrollar sin tanto corte. Así es. 58 segundos finales. Se viene Yamaha. La quiso picar y atrapó Soto. Le dijo: a mí no me vas a hacer esa canchereada. Le faltó fuerza a Navarro. La quiso picar como Di María contra Brasil. Le faltó fuerza. Así es. Sale Yamaha. Presiona el equipo de Juventus. La tenía por acá su número 5, hablábamos de Navarro. Traba y gana Juventus con Rincón. Se viene Juventus. El número 15, remate. Que desvía el arquero Vera, el número 15 Ledesma. Otro tiro de esquina para Juventus. 22 segundos finales. Se viene el equipo de Juventus. Levanta el remate, muy desviado. Será saque de arco. Se va a terminar este primer tiempo. 11-8 para que finalice el primer tiempo. Gana Yamaha 3-0. Gana con claridad. Saca chapa de candidato. Desvía el remate Bamonde. Se viene con todo la Juventus. Se va a terminar el primer tiempo. Cuando hay final. Sí, final del primer tiempo. Aquí en el Polideportivo del Atlético Boxing Club. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Por el momento es victoria de Yamaha 3-0 sobre Juventus. Así es. Una clara victoria hasta el momento de Yamaha. Superior de principio a fin, más allá de algunos errores en defensa de Juventus, que se animó a jugar con su arquero, muy adelantado, casi hasta la mitad de cancha, pero bueno, aprovechó algunos errores por parte de la defensa de Juventus, pero en los papeles creo que es el candidato y lo está demostrando con creces, sacando una buena ventaja. Juventus también pudo haber descontado, es una realidad, pero bueno, se encontró con una muralla como es el arquero Reinaldo Vera, pero en lo que fueron estos primeros 20 minutos creo que está ganando bien Yamaha. Así es, y vamos a comentar que Yamaha accedió a estos cuartos de final después de vencer al equipo de El Carmen
Por su parte, el equipo de Juventus tuvo que vencer a Pechoski para avanzar a estos cuartos de final de la Liga Sur de Futsal en la categoría veteranos. Así es. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa y ya retornamos aquí al Atlético Boxing Club? Me parece perfecto, Santiago. Kiosco San Martín 24 horas tiene una nueva sucursal. Así es, en Paseo de los Arrieros 1330 encontrarás todo lo que necesitas para tu gran noche. También visita nuestro sector de fiambrería. Acércate y conoce las ofertas que tenemos para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Date una vuelta, te esperamos en nuestra nueva sucursal. Recordá, en Paseo de los Arrieros 1330, junto a la autovía. Kiosco San Martín 24 horas. José Luis Baños, SRL. Acá encontrarás todo para tu hogar. Estés construyendo o renovando, en José Luis Baños lo conseguís. Materiales de primera calidad para los expertos y para los no. También tenemos esa pieza que buscas. Contamos con todo tipo de herramientas eléctricas, generadores de luz, gran variedad de pinturas, plastificantes, iluminaria. Contamos con una gran cantidad de artículos de bazar y más. Te esperamos en Avenida Gregores 113. José Luis Baños, SRL. En la Red Comunicaciones encontrarás todo lo que necesitas para tu teléfono, cargadores portátiles, cables USB, fundas y más. Además, también tenemos todo para el gamer de hoy, teclados y mouse inalámbricos, auriculares y micrófonos. En la red somos especialistas en recuperar tu equipo, teléfonos, televisores, consolas y computadoras. Aceptamos todos los medios de pagos. Visítanos en calle Kirchner al 1321 y 1326. Somos la Red Comunicaciones. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registras. Antes de comprar la abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, ¿y no necesito hacer nada más? Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima Online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. Supermercados La Anónima, desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com. Para más información, seguinos en Face e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Desde Banco Santa Cruz, queremos que te quedes en casa. Por eso ponemos a tu disposición bancosantacruz.com/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app BSC Móvil, o por teléfono, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Cruz. Bueno, retornamos aquí al Polideportivo del Atlético Boxing Club para lo que será este segundo tiempo en lo que es victoria de Yamaha ante el equipo de Juventus por 3-0. El Yamaha
quien finalizó como puntero, y Juventus, que viene de derrotar a Pechoski y quiere ahora dar un batacazo ante la gente de Yamaha. Vamos a ver si logran empatar el partido, Santiago. Sí, parece una tarea difícil, ¿no? Cuando, bueno, arriesgó un poquito ahí el arquero de Yamaha, pero bueno, va a tener que salir seguramente con otra ambición, salir un poco más, ser un poco más agresivo e intentar, por supuesto, descontar en este comienzo de partido como para meterse en partido y que no se le haga tan cuesta arriba. Así es, cuando se venía el equipo de Juventus con su número 14, Verón, se pierde por el costado, por la banda, repondrá el equipo de Juventus, lo hace su número 15, Ledesma, tocaba con el número 17, hablábamos del jugador Culún, Soto, levantaba el remate, atrapa sin problemas, Vera, de arco a arco el número 1, remate desviado, quiso sorprender el arquero de Yamaha, el remate se fue muy desviado, será saque de arco para Juventus, lo va a hacer el número 12 Soto, que ya repone y toca con Rincón. Entra el remate el número 20, a las manos de Vera sin problemas. Sale ahora el número 3, hablábamos de Bamondes. Muñoz, no era preciso el pase, se pierde por la banda. Repondrá Ledesma. Se viene el equipo de Juventus. Atrapa Soto. Sigue el arquero de Juventus, Rincón. Le queda el número 17, hablamos de Culún y sale contra Yamaha. Soto. Ha tenido casi el número 15, Ledesma. Quería el remate con Rincón y Vera que la deja salir. Momento de imprecisiones en este arranque de segundo tiempo. Sí, pero se ve otra actitud, ¿no? Se ve otra ambición de Juventus, empujando el equipo para adelante. Recién, bueno, le faltó por ahí direccionar ese cabezazo a Rincón, pero se ve otra Juventus más agresiva y más intensa y presionando más adelante. Así es, casi no deja pasar la mitad de cancha el equipo de Juventus a Yamaha. La tiene casi el número 7, Culum. No se entendían en el pase con Soto, se pierde por la banda. Y será para el equipo de Yamaha FC que está ganando por 3-0. Lo va a hacer su número 3, hablábamos de Bamondes. Retrocede con Vera. Sale jugadísimo el arquero de Yamaha. Buen pase. Le queda al número 5. Se viene Yamaha. Desvía Rincón. Atrapa con lo justo Soto. Cuando el número 5 que se venía de contra era Navarro. Sale ahora Juventus con Ledesma. Rincón. Frena y busca pase el número 20. Retrocede. Sigue Rincón. Toca con Ledesma. Va a llegar con lo justo el número 15. Se desvía. No. Se pierde por la banda finalmente. Y será para Juventus. Lo va a hacer Ledesma. Rincón. Quiere descontar Juventus. Atrapado acá por el número 14, Verón. Increíble respuesta de Vera, que manda la pelota al córner. Se viene con todo el equipo de Juventus que quiere empezar a descontar, Santiago. Exactamente, Facundo. Una muy buena tapada, muy buena respuesta de Vera, que, como decíamos, fue el responsable en el primer tiempo de mantener la ventaja y su arco en cero, y en este segundo tiempo lo está volviendo a demostrar con una excelente tapada luego del remate de Ledesma. Así es, se venía Robera, toca atrás con Muñoz, lo vuelve con Robera, se viene el equipo de Yamaha, la tenía por acá el número 15, hablábamos de Benítez, sale ahora contra Ledesma para el equipo de Juventus, aguantaba el número 15, no hay falta, dice el árbitro, pero sí. Mano de Ledesma. Hay mano de Ledesma, el número 15. La primera para el equipo de Juventus. No la marcaron como falta. El remate. Cuando quería y sale de contra ahora Juventus. Se viene Verón. Seguía Verón. Quería con Rincón. No se entendieron en el pase. Repondrá Yamaha. Así es. Se prepara un cambio. Ahí se viene una variante en el equipo de Yamaha cuando marcaron la primera falta en estos primeros 5 minutos.
donde se mantiene un poco la tónica, ¿no? Juventus manejando la pelota, avanzando, y bueno, Yamaha parándose de contra para tratar de aprovechar alguna contra. Así es, vamos a recordar que esta transmisión es una producción de Patagonia TV Producciones para Canal 10 Río Gallegos y el Facebook de NC10 Santa Cruz. También recordar que estamos saliendo a través del canal de YouTube de Patagonia TV Producciones, y también que estamos saliendo por la radio de Santiago. Así es, por la 105.1 FM Estación del Carmen en Río Gallegos, y también para la 104.9 FM Estación del Calafate, porque la Liga de Fútbol Sur se vive en la provincia de Santa Cruz. Así es, cuando el equipo de Juventus tiene un muy peligroso tiro libre al borde del área. Muy buen tiro libre. Lindo tiro libre tiene el equipo de Juventus. Parado frente a la pelota, Girardi toca con Soto. Increíble respuesta de Vera, que desvía la pelota. Se pierde por la banda, será para Juventus. Vera, que con esta tapada me parece que se encamina a ser la figura de la noche. Sin duda alguna, Santiago. Justamente Vera acá atrapa y sale de contra. Toca y toca el equipo de Yamaha, la tiene acá Barrientos. Querida con Robera, la tiene el número 10. Retrocede con el número 15, hablábamos de Benítez. Atrapa por acá el número 14, Barría. Benítez. Intercepta el jugador de Juventus, se viene Girardi. Girardi, gol. Gol. Gol de Juventus. Lo hizo el número 18. Lo hizo Girardi Marcelo. Descuenta el equipo de Juventus. 1 para Juventus, 3 para Yamaha. Y bueno, de tanto ir, en algún momento iba a llegar el descuento. Una muy buena jugada de Girardi, personal, gambeteando a su defensor y poniéndola abajo. Imposible para Vera. Y bueno, un gol que lo puede revitalizar a Juventus, teniendo en cuenta que bueno, recién van 7 minutos y medio prácticamente. Y bueno, se puso en partido con este gol, ¿no? Algo que parecía imposible. Y bueno, es un gol que lo puede reanimar desde lo anímico, justamente. Así es, se ven acá justamente Girardi para el equipo de Juventus. Toca para atrás, atrapa Rincón. Avanza el número 20. Quería el pase, no se entendieron con Girardi. Sale de contra ahora Yamaha. La tiene acá Gallardo. Se viene Yamaha, Robera. Gol. Gol. Gol de Yamaha. Lo hizo el número 10, lo hizo Robera Esteban. Cuando parecía reaccionar Juventus, llega otro golpe de Yamaha. 4-1 el equipo de camiseta negra con vivos blancos. Bueno, le duró poco la alegría a Juventus, la alegría del gol. Y Yamaha es esto, ¿no? Yamaha recupera, sale rápido de contra, 2-3 toques y llega al arco rival. Y lo acaba de mostrar, ¿no? Con esa contra rápida. Jugaron a 3 toques y el último fue de Robera, que termina defendiendo con el arco vacío para mantener esta ventaja de 3 del equipo de Yamaha. Así es, la tiene por acá Girardi. Se pierde por el fondo, el árbitro marca que es para Yamaha, cuando reclamaban los jugadores de Juventus que le había desviado el número 8. Hablábamos de Barrientos Jorge. Así es. Le mandamos un saludo a Mónica Alejandra, que está prendida a la transmisión, alentando por Juventus. Dale Juventus, puso a través del chat del Facebook de NC10 Santa Cruz. Bueno, le mandamos un saludo a ella y a toda la gente que está prendida mirando esta transmisión a través del Facebook, también del canal de YouTube de Patagonia TV Producciones, también la gente de la radio. Cuando hay gol. ¡Gol! ¡Gol! De Yamaha, lo hizo nuevamente el número 10, lo hizo Robera Esteban. Se estira cada vez más la ventaja el equipo de Yamaha. 5 para el equipo de camiseta negra, 1 para Juventus. Bueno, si hablamos de Vera como una de las figuras que queda para Robera, ¿no? Autor de 3 goles, me parece que se lleva la pelota para la casa el número 10. Y bueno, un gol que derrumba prácticamente las ilusiones de Juventus. Si había alguna esperanza con el 1-3, bueno, me parece que
en un ratito Yamaha acomodó las cosas en su lugar, ¿no? Así es. Pase impreciso de Soto para el número 15, Ledesma. Repone el arco Yamaha, ya sale con su número 14. Hablábamos del jugador Barría. Roba ahora Juventus. Y ver increíble nuevamente el número 1. Le desvía el remate a Morilla. Tiro de esquina para la gente de Juventus. Lo hace acá con Girardi. Frena el número 18. Toca con Verón. Sigue Verón. Increíble jugada del número 14. Que la pierde ahora ante Barría. Se pierde por el costado. Repone Girardi. Atrapa a Morilla. Soto. Presiona en alto la gente de Yamaha. Soto. Sigue el número 12. Le desvía el remate. Se viene Yamaha con su número 14. Y le desviado. Se pierde por el fondo. Lindo achique de Soto al jugador de Yamaha. Barría Roberto. Lo volvió a tener el equipo de camiseta negra. Pero decíamos, ¿no? Juventus juega muy adelantado. Y Yamaha esto lo puede aprovechar, ¿no? Otro pase comprometido para el arquero que quiso gambetear, se le robó muy bien Barría, que después no pudo definir porque lo achicó justo el arquero Soto, si no estábamos hablando del sexto gol de Yamaha. Así es, cuando nuevamente Vera le achica a Girardi, desvía la pelota del número 1 de Yamaha, repondrá por la banda Verón para el equipo de Juventus, la tiene Ledesma, sigue el número 15. Traba y gana Ledesma. Traba y gana Verón. Ledesma. Le queda atrás Robera. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Robera. Lo hizo el número 10. El cuarto en su cuenta personal. Este muchacho se quiere llevar todas las pelotas a la casa. Gana Yamaha 6-1. Bueno, si algo le faltaba a Robera era eso, no hacer un gol desde mitad de cancha prácticamente con el arquero adelantado, el arco vacío. Ya había hecho 3, ¿por qué no 4? No, póker para el número 10, media docena para Yamaha, que de a poco va cerrando el partido y sacando el pasaje justamente a bordo de la moto para la semifinal de la categoría veteranos. Que no arranque el colectivo, que no despeje el avión. Falta el pasajero, de a poco se está subiendo el equipo de Yamaha a la moto de las semifinales. Está ganando 6-1 Sebeña Verón. Desvía Vera. Traba Gallardo. Sale el número 11. La tenía acá su número 8 Barrientos. Se viene contra Yamaha. Gallardo. Gol. Gol. Gol de Yamaha. Lo hizo el número 14. Lo hizo Barría. 7 para Yamaha, 1 para Juventus. 6:40 para que finalice este partido. Y Yamaha se florea. Otra vez salió rápido de contra. Juventus jugado al ataque con el arquero jugador. Yamaha que lo aprovecha, se florea, saca 6 de ventaja, gana 7-1. Y bueno, acá nos pregunta Carlos Daniel Velázquez quiénes juegan las semis. Lo que le podemos decir que hasta el momento se clasificó Talleres, que le ganó a los novatos por penales, y se está clasificando Yamaha, y bueno, que van a faltar 2 partidos más de cuartos. Así es, ya estamos teniendo aquí por el momento, hasta que sabemos, el segundo clasificado que está haciendo de a poco el equipo de Yamaha FC. Como también comentaba mi compañero Santiago, Talleres se acabó de clasificar en el partido que tuvimos anteriormente a este. 2 de los 4 equipos. Cuando Girardi le quedaba, la tenía que empujar el número 18. Se pierde por el fondo y será para Yamaha. Así es, Andrea Hernández nos comenta a través del Facebook. Vamos Juventus. Bueno, la banca para el equipo de Juventus. Más allá de este resultado, de esta goleada en contra 7-1. Los seguidores fieles siguiendo, ahí bancando al equipo, a pesar de la goleada. Sí, cuando se viene el gol. ¡Gol! ¡Gol de Yamaha! Lo hizo nuevamente el número 8, lo hizo Barrientos.
Sigue estirando la ventaja en este partido Yamaha. 8 para el equipo de camiseta negra, 1 para el equipo de Juventus. Así es, se acaba de dejar la cancha justamente Jorge Luis Barrientos, que acaba de marcar el 8º gol en un segundo tiempo ya prácticamente roto, un partido completamente roto. Decíamos, ¿no?, si Juventus tenía alguna esperanza, alguna ilusión con ese gol del descuento. Bueno, se le derrumbó el castillo completamente. Yamaha lo pasó por arriba y lo está goleando 8-1 cuando este segundo tiempo le quedan 4:47 para el cierre. Así es, sale Muñoz. La tenía por acá el número 7 Barrientos José. Se venía Yamaha. Falta, marca el árbitro de Girardi. Falta a favor del equipo, tiro libre para Yamaha. Parado frente a la pelota. Ahora su número 14, Barría Roberto, que toca con Muñoz. Sale contra ahora Juventus, la tiene acá el Ledesma. Cubre Robera. Girardi. La tiene el número 18, arquero jugador para la gente de Juventus. Ya vamos a estar viendo quién es el arquero jugador. Cuando justamente remata. Creo que es Rincón. El jugador Rincón, sí, el número 20. Sale Vera. La tiene por acá Barrientos José. Robera. Toca con Muñoz. Devuelven acá con el número 4. Robera. Sigue el número 10. Sigue Robera. Se escapa por la banda. Atrapa y sale contra ahora Girardi. Se viene Girardi. Toca con Rincón. Intercepta increíblemente Vera. Arriesgado Robera. La toma ahora el número 8 de Juventus. Sale acá con Rincón. El arquero jugador. Robera. Toca con Barría. Devuelve acá el número 14. Barría. Gol. Gol. Gol de Yamaha. Lo hizo el número 14. Barría Roberto. 9 para Yamaha. 1 para Juventus. 2:50 para que finalice este partido que ya está roto, como decía Santiago. Así es, completamente roto. Y bueno, se reparten los goleadores, ¿no? 4 goles Robera, Barría, si no me equivoco, es el segundo. Hizo 2 goles Jorge Barrientos. Bueno, 2 minutos y medio. Juventus con más amor propio, con más corazón, para intentar achicar esta diferencia. Que es muy desfavorable, ¿no? 9-1 gana Yamaha, que bueno, saca boleto para las semifinales junto con Talleres, los primeros 2 semifinalistas de la categoría veteranos. Así es, el equipo de Juventus parece que su eslogan es con honor hasta el final en este partido. A pesar de estar perdiendo por una amplia diferencia, sigue yendo al frente, sigue atacando. Se venía acá justamente el número 9 Morilla. Le debían la pelota. Repondrá Morilla para el equipo de Juventus. Toca con Rincón. Quería pase el número 20. Atrapa Vera. Lo cubre el jugador de Juventus. La pone en el piso. Desviado el remate que se pierde por la banda. Será para el equipo de Yamaha. 1:28 para que finalice este partido. De a poco se empieza a clasificar a las semifinales el equipo de Yamaha. Sale ahora acá Juventus con Morilla. Ledesma. Tocan los jugadores de Juventus. Atrapada por acá el número 7 Culún. Y Girardi le desvían el remate al número 18. Tiro de esquina para Juventus. Segundos finales. 56 segundos finales. La tenía Culún. Gol, gol, gol de Juventus, que descuenta el número 9 Morilla Martín. 40 segundos finales, 9 para Yamaha, 2 para Juventus. Así es, para decorar el resultado, la agarró como vino Morilla, nada que hacer para Vera,
que no puede sacar todo. La verdad que tuvo un par de tapadas tremendas, pero bueno, en esa no pudo hacer nada. Gran media vuelta, gran remate de Morilla para descontar y maquillar un poquito el resultado, que lo tiene a Yamaha ganando con claridad y con contundencia y que lo va metiendo en semifinales. 10 segundos finales, gana Yamaha 9-2. Así es, no sé vos, Santiago, pero yo la verdad que como figura me quedo con el número 10, Robera. Coincido. Increíble, pero no podemos dejar de lado también la actuación de Vera cuando hay final de este partido por los cuartos de final de la categoría veteranos. Avanza a las semifinales el equipo de Yamaha FC. Acaba de derrotar a Juventus. Saca chapa de candidato el equipo de Yamaha. Se quedaron con la primera posición en la tabla general de la categoría durante la fase regular. Avanzaron a estos cuartos de final venciendo al equipo de El Carmen. Ahora derrotan categóricamente 9-2 a Juventus. Tenemos otro semifinalista en veteranos acompañando a Talleres y es nada más y nada menos que el equipo de Yamaha FC. El equipo que, como comentábamos, el puntero saca cada vez más chapa de candidato. Como decía mi compañero Santiago, se sube a la moto de las semifinales. Y vamos a comentarle a la gente que tendremos otro partido a continuación de este. Así que quédense prendidos tanto por el Facebook de NC10 Santa Cruz y Canal 10 Río Gallegos o por el canal de YouTube de Patagonia TV Producciones. También si están escuchando por la radio en la 105.1 FM Estación del Carmen en la ciudad de Río Gallegos, o si están escuchando en la 104.9 FM Estación del Calafate, porque el futsal de la Liga Sur se vive en toda la provincia. A continuación tendremos la final del torneo nacional del Consejo Federal, la final de la fase provincial, que se estarán enfrentando Deportivo Sica ante el equipo de Eva Perón, aquí también en el gimnasio del Atlético Boxing Club, en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Tendremos final de femenino para cerrar estas transmisiones. El último partido será entre Sica y Eva Perón. Nada más ni nada menos que una final. Cuando ahí ya vemos a nuestro compañero Santiago, que está con la figura del primer tiempo. Bueno, Santiago, te dejamos con la figura. Así es, Facundo. Bueno, estamos acá con el número 8, con Jorge Barrientos. Bueno, una victoria importante, están en semifinales. ¿Se imaginaban semejante resultado? La verdad que nos propusimos por ahí venir a correr, a dejar todo. Por ahí hay partidos que se dan, que no se dan, el primero le gana al último, el último al primero, así que contento con los chicos, que les toca jugar a todos, esa es la idea. Y nada, siguió el resultado igual porque bueno, estuvimos acertados en el arco, ellos intentaron hacer un juego que por ahí no les sirvió y nada, nos llevamos resultados y ahora nada, descansar y a lo que viene, los últimos 2 partidos, es lo que esperamos, poder jugar el último. Venimos haciendo una buena campaña, así que podemos poder terminar de la mejor manera, ¿no? Eso buscamos. Primeros en la general, están entre los 4 mejores, están para dar el gran salto. Estamos para competir, que es lo que buscamos. Siempre intentamos de que no nos superen por ahí en lo físico, en lo futbolístico, quizás no tanto porque no hay muchos equipos que juegan bien, pero nada, yo creo que estamos para la semifinal, jugarla y tratar de meternos en la final, que es lo que queremos. De eso buscamos, por eso venimos jugando y nada, entrenándonos también y tratar de sumar. Vamos por ese próximo objetivo, por la final. Sí, vamos por la final, vamos a jugar la semifinal. Primero vamos a ir paso a paso porque necesitamos pasar la próxima fase para poder pensar en el campeonato, así que nada, descansar ahora con los chicos y a prepararnos para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por estar. Bueno, ahí pasaba entonces, Facundo, la palabra del jugador Jorge Barrientos de Yamaha, luego de la victoria
9-2 frente a Juventus. Bueno, muchas gracias, Santiago. Nosotros nos tomamos un pequeño break. Ustedes quédense prendidos porque se viene la final de la fase provincial del torneo nacional del Consejo Federal entre Deportivo Sica y el equipo de Eva Perón. Kiosco San Martín 24 horas tiene una nueva sucursal. Así es, en Paseo de los Arrieros 1330 encontrarás todo lo que necesitas para tu gran noche. También visita nuestro sector de fiambrería. Acércate y conoce las ofertas que tenemos para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Date una vuelta, te esperamos en nuestra nueva sucursal. Recordá, en Paseo de los Arrieros 1330, junto a la autovía. Kiosco San Martín 24 horas. José Luis Baños SRL. Acá encontrarás todo para tu hogar. Estés construyendo o renovando, en José Luis Baños lo conseguís. Materiales de primera calidad para los expertos y para los no. También tenemos esa pieza que buscas. Contamos con todo tipo de herramientas eléctricas, generadores de luz, gran variedad de pinturas, plastificantes, iluminaria. Contamos con una gran cantidad de artículos de bazar y más. Te esperamos en Avenida Gregores 113. José Luis Baños SRL. En la Red Comunicaciones encontrarás todo lo que necesitas para tu teléfono, cargadores portátiles, cables USB, fundas y más. Además, también tenemos todo para el gamer de hoy, teclados y mouse inalámbricos, auriculares y micrófonos. En la red somos especialistas en recuperar tu equipo, teléfonos, televisores, consolas y computadoras. Aceptamos todos los medios de pagos. Visítanos en calle Kirchner al 1321 y 1326. Somos la Red Comunicaciones. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registras. Antes de comprarla abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, ¿y no necesito hacer nada más? Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima Online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. Supermercado La Anónima, desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com. Para más información, seguinos en Face e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Desde Banco Santa Cruz, queremos que te quedes en casa. Por eso ponemos a tu disposición bancosantacruz.com/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app BSC Móvil, o por teléfono, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Cruz. A gusto, ¿no? Este es mi poder. Esa era una vuelta prohibida, por cierto. Voy a usarlo para proteger a mis amigos. No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla. Avísame si quieres un segundo round contra el azul.
Disfruta la televisión en vivo, las mejores series y películas en todos tus dispositivos. Busqué en la grilla para ver lo que ya pasó. Reinicia el programa para no perderte nada. Encontrá tus películas, series y canales favoritos. Pausa lo que estás viendo y continúa cuando quieras. Maneja el acceso de los niños. Disponible para dispositivos Android, iOS, Chromecast, Android TV y Sensa Deco. Sensa, la evolución del contenido. Kiosco San Martín 24 horas tiene una nueva sucursal. Así es, en Paseo de los Arrieros 1330 encontrarás todo lo que necesitas para tu gran noche. También visita nuestro sector de fiambrería. Acércate y conoce las ofertas que tenemos para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Date una vuelta, te esperamos en nuestra nueva sucursal. Recordá, en Paseo de los Arrieros 1330, junto a la autovía. Kiosco San Martín 24 horas. José Luis Baños, SRL. Acá encontrarás todo para tu hogar. Estés construyendo o renovando, en José Luis Baños lo conseguís. Materiales de primera calidad para los expertos y para los no. También tenemos esa pieza que buscas. Contamos con todo tipo de herramientas eléctricas, generadores de luz, gran variedad de pinturas, plastificantes, iluminaria. Contamos con una gran cantidad de artículos de bazar y más. Te esperamos en Avenida Gregores 113. José Luis Baños, SRL.
En la Red Comunicaciones encontrarás todo lo que necesitas para tu teléfono, cargadores portátiles, cables USB, fundas y más. Además, también tenemos todo para el gamer de hoy: teclados y mouse inalámbricos, auriculares y micrófonos. En la red somos especialistas en recuperar tu equipo: teléfonos, televisores, consolas y computadoras. Aceptamos todos los medios de pagos. Visítanos en calle Kirchner al 1321 y 1326. Somos la Red Comunicaciones. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registras. Antes de comprarla abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, ¿y no necesito hacer nada más? Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima Online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. Supermercado La Anónima, desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com. Para más información, seguinos en Face e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Desde Banco Santa Cruz, queremos que te quedes en casa. Por eso ponemos a tu disposición bancosantacruz.com/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app BSC Móvil, o por teléfono, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Cruz. A gusto, ¿no? Este es mi poder. Esa era una vuelta prohibida, por cierto. Voy a usarlo para proteger a mis amigos. No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla. Avísame si quieres un segundo round contra el azul. Disfruta la televisión en vivo, las mejores series y películas en todos tus dispositivos. Busca en la grilla para ver lo que ya pasó. Reinicia el programa para no perderte nada. Encontrá tus películas, series y canales favoritos. Pausa lo que estás viendo y continúa cuando quieras. Maneja el acceso de los niños. Disponible para dispositivos Android, iOS, Chromecast, Android TV y Sensa Deco. Sensa, la evolución del contenido.
Kiosco San Martín 24 horas tiene una nueva sucursal. Así es, en Paseo de los Arrieros 1330 encontrarás todo lo que necesitas para tu gran noche. También visita nuestro sector de fiambrería. Acércate y conoce las ofertas que tenemos para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Date una vuelta, te esperamos en nuestra nueva sucursal. Recordá, en Paseo de los Arrieros 1330, junto a la autovía. Kiosco San Martín 24 horas. José Luis Baños SRL. Acá encontrarás todo para tu hogar. Estés construyendo o renovando, en José Luis Baños lo conseguís. Materiales de primera calidad para los expertos y para los no. También tenemos esa pieza que buscas. Contamos con todo tipo de herramientas eléctricas, generadores de luz, gran variedad de pinturas, plastificantes, iluminaria. Contamos con una gran cantidad de artículos de bazar y más. Te esperamos en Avenida Gregores 113. José Luis Baños SRL. En la Red Comunicaciones encontrarás todo lo que necesitas para tu teléfono, cargadores portátiles, cables USB, fundas y más. Además, también tenemos todo para el gamer de hoy, teclados y mouse inalámbricos, auriculares y micrófonos. En la red somos especialistas en recuperar tu equipo, teléfonos, televisores, consolas y computadoras. Aceptamos todos los medios de pagos. Visítanos en calle Kirchner al 1321 y 1326. Somos la Red Comunicaciones. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registras. Antes de comprar la abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, ¿y no necesito hacer nada más? Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima Online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. Supermercados La Anónima, desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com. Para más información, seguinos en Face e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Desde Banco Santa Cruz, queremos que te quedes en casa. Por eso ponemos a tu disposición bancosantacruz.com/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app BSC Móvil, o por teléfono, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Cruz. ¿A gusto, no? Este es mi poder. Esa era una vuelta prohibida, por cierto. Voy a usarlo para proteger a mis amigos. No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla. Avísame si quieres un segundo round contra el azul. Disfruta la televisión en vivo, las mejores series y películas en todos tus dispositivos. Busqué en la grilla para ver lo que ya pasó. Reinicia el programa para no perderte nada. Encontrá tus películas, series y canales favoritos. Pausa lo que estás viendo y continúa cuando quieras. Maneja el acceso de los niños. Disponible para dispositivos Android, iOS, Chromecast, Android TV y Sensa Deco. Sensa, la evolución del contenido.
bien, volvemos al Atlético Boxing Club para este último partido de la jornada, para la gran final, ni más ni menos, de la fase provincial del torneo nacional del Consejo Federal, que van a jugar Deportivo Sica contra el club Eva Perón. Final de ida, exactamente, esta es la final de ida, así que bueno, esperamos que salga un buen partido. Facundo, te saludo nuevamente. Buenas noches, Santiago, para vos, para toda la gente que está prendida en esta transmisión de Patagonia TV Producciones a través del Facebook de NSG Santa Cruz, canal 10 Río Gallegos, también por el canal de YouTube Patagonia TV Producciones y por la radio también, la 105.1 FM Estación del Carmen en la ciudad de Río Gallegos, y en la 104.9 FM Estación del Calafate, porque la Liga de Fútbol Sur, el futsal, se vive en toda la provincia de Santa Cruz. Así es, comenzó el partido, movió Deportivo Sica, sale Fernanda Castro, presiona la número 11, el remate de la número 11 de Jessica Romina Vargas. Primer ataque para el equipo de Eva Perón. La tiene el equipo. Acá la recupera Florencia García. Toca para la número 16. Carrillo Gabriela. Levanta Yamila Ramer. La tiene Vargas. Toca Vargas. El pase para que la tenga la número 6. La termina perdiendo finalmente Carrión. El remate. Y la salida para Deportivo Sica, que arrancó con algunas complicaciones. Así es, momento de imprecisiones en este arranque para las chicas del Deportivo Sica. ¿Te parece, Santiago, si damos la formación completa del equipo de Eva Perón? Dale. Con la 11, Vargas Jessica Romina. Con la número 1, Vargas Cintia Sofía. La 10 para Gordillo Beatriz. La 4 para Flores Yanela Agustina. La 26 para Palacios Lara Camila. La 5 para Rodríguez Taña Vanessa. La 15 Oyarzún Micaela. La 14 Ulloa Belén. La 7 Bordén Valesca. La 6 para Carrión Sabrina. Y con la número 3 Lamas Karina, las jugadoras del equipo de Eva Perón. Acá levanta Gordillo. La perdía Vargas, aunque había falta de la número 9 de Yamila Ramer. Tiro libre para el equipo de Eva Perón. Deportivo Sica, por su parte, el equipo de Juan Oporto saldrá con la número 10 Fernanda Castro, la 11 Florencia García, con la 9 Yamila Ramer, la 3 María Ampuero, la 2 Nereira Albornoz, la 14 Jacqueline Russo, 21 Jimena Soria, 17 Daniela Romero, 16 Gabriela Carrillo, con la número 18 Viviana Gómez, la 8 para Florencia Ojeda y con la número 1 Silvana Dimitri. Este es el equipo de Deportivo Sica, que repondrá de este lateral con Ramer. La deja pasar la jugadora número 4 Flores, Yanela Flores. Será pelota para el equipo de Eva Perón en esta final de ida de la fase provincial del torneo nacional del Consejo Federal. Se viene con la pelota Vargas, la pierde finalmente Romina Vargas. La marca, la presión sobre Castro, la de Gordillo. Lateral para Deportivo Sica, minuto y medio casi. Recupera y sale ahora la jugadora, sale muy bien Jessica Vargas. Recupera Castro, va Castro, el remate de Castro, pega la pelota en Gordillo. Pelota para Deportivo Sica, desde el costado derecho repondrá la jugadora número 10 Fernanda Castro. Se la pide Florencia García. Ahí toca Flor García. La pierde Castro, recupera Carrión. Va Carrión, la pisa Carrión. Tocará atrás Carrión, la pasa para Flores. Se complicó Carrión. Buena presión de Deportivo Sica. Lateral para el conjunto de camiseta blanca, para el equipo de Juan Oporto. Primeros 2 minutos casi en otra producción de Patagonia TV para NS10 Santa Cruz en el Facebook, para Canal 10 de Río Gallegos.
El remate de Fernanda Castro. Y en la tapada, muy buena la respuesta de Cintia Sofía Vargas. Mandando la pelota al córner, tiro de esquina para Deportivo Sica. También estamos a través del canal de YouTube Patagonia TV, producciones para una mayor calidad. Y recordar que estamos transmitiendo en vivo también para la 105.1 FM Estación del Carmen de Río Gallegos y para la 104.9 FM Estación del Calafate, porque la Liga de Fútbol Sur se siente y se vive en toda la provincia de Santa Cruz. Será pelota para el equipo de Eva Perón. Saldrá la jugadora número 4, Yanela Flores. Flores que toca para Cintia Vargas. Vargas con Flores. Rechaza Yamila Ramer. Otra vez para Cintia Vargas. Levanta Cintia Vargas. Recupera la jugadora Carrillo. Toca García. Largo el pase para Carrillo. Imprecisiones en el arranque del partido. Por ahora empatan 0-0 Sica y Eva Perón. Así es, muchos errores de parte de ambos conjuntos en estos primeros casi 3 minutos de primer tiempo entre Eva Perón y Deportivo Sica, y se viene contra el equipo de Eva Perón, pero recupera Sica. Así es, recupera Florencia García, la marca era de Flores, por eso va saliendo el equipo de Deportivo Sica con Fernanda Castro. La 10 que toca para Carrillo, el taco de Carrillo para García, llega Flor. Va García, la pisa García. A su lado se la pide Yamila Ramer el remate. ¡Ay! Le pegó mal Yamila Ramer. No la pudo enganchar como quería. Le pegó mordido la número 9, la capitana. Salida para el equipo de Eva Perón. Saldrá desde el fondo la arquera Cintia Sofía Vargas. Una particularidad, Facundo, que las jugadoras de Eva Perón atrás tienen el nombre. En vez del apellido, tienen el nombre, toda una particularidad. Así es algo que por ahí aquí en la liga no se ve en muchas categorías, pero sí es muy peculiar que las jugadoras de Eva Perón tengan cada una su nombre atrás. Más que nada por el nombre, porque se suele tener el apellido, Santiago. Así es, toda una particularidad cuando venía el remate de la jugadora Flores, el travesaño que le decía que no, y ahora sale, ¡uy! ¡Qué feo choque! Duro choque entre Cintia Vargas y Florencia García. Chocaron dos escaños de frente, sin embargo no pasó nada, será pelota para Deportivo Sica. Qué remate que sacó la jugadora de Perón, ¿no? Pegó en el travesaño. Sí, todavía creo que, si mal no veo, está vibrando todavía ese travesaño después del remate de la jugadora de Eva Perón. Increíble de lo que se salvó Deportivo Sica. Sí, la verdad que sí, se salvó de milagro. Atención, recupera Flor García. Va García. Pide falta, pero el árbitro dice siga. La tiene Flor García, la pisa Flor García. Toca para Carrillo. Carrillo que toca para Castro que toca para Flor García. Va Flor García, se engancha Flor García, va García la perdió. Recupera Carrión, sale Flores. Ahí va Flores, recupera Castro, sale Castro. Y se viene Carrillo, va Carrillo sola. ¡Ay! Se pasó Ramer. No sé si Ramer se pasó o el pase fue algo... le quedó un poco atrás la pelota a Ramer. Desperdició una buena contra Deportivo Sica. Así es, lo tenía... Si le quedaba la pelota, la tenía sola frente al arco la jugadora Yamila Ramer. Sale Cintia Vargas. No podía Jessica Vargas. Sale Carrillo. Castro, marca Carrión. Castro con Carrión, gana Carrión. Sin embargo, la recupera, la tiene Silvana Dimitri. Dimitri que levanta para Carrillo. Carrillo queda, pierde y la recupera ahora Flores. Se viene con la pelota Yanela. Agustina Flores. Rebotaba la pelota en Florencia García. Pelota para las chicas de Eva Perón, que están haciendo un buen partido hasta ahora en esta final de ida frente al Deportivo Sica. Flores, la marca de Castro. Pelota para otra vez para el equipo de Eva Perón. Ya estaremos con los mensajes de la gente a través del Facebook. La gente que se suma
a la transmisión, a esta transmisión de futsal en este sábado, en este último partido de la jornada. Levanta Flores, la saca Dimitri. Sin embargo, recupera ahora Flor García. La tiene García. García pasa a Flor. Sigue García para Carrillo. No podía Carrillo y sin embargo sale ahora la contra con Cintia Vargas. Castro. Carrillo. Carrillo. Toca para Castro. Sigue Castro. García. Castro. Va Castro. Castro va a tocar atrás con Dimitri. Sigue Castro, la marca de Gordillo. Rebota la pelota en el número 10. Gordillo. Sigue siendo pelota para Deportivo Sica cuando estamos llegando a los 6 minutos de este primer tiempo. Carrillo que la baja al remate. Elevó el remate Florencia García. Se la dejó servidita Carrillo. Después elevó el remate Florencia García. Será salida para el equipo de Eva Perón. Sale Cintia Vargas con Flores. No podía Carrión, no puede Castro. Le queda Gordillo. La pisa Gordillo. Pasa Gordillo. Sin embargo, firme la marca de Yamila Ramer cuando llegan los primeros mensajes. Facundo. Así es. Saludamos a Gabriela Menchón que dice: vamos Sicas, haciendo el aguante de Tanti, provincia de Córdoba. Bueno, mandamos un saludo a la gente de Córdoba que nos están escuchando. También saludamos a Tamara Argañarás. Dice: dale Joji, la número 8. Y también saludamos a Ale Sandoval. Dice: vamos las chicas de Turbio, aguante, vamos Sabri. Los primeros mensajes que llegan a través del FEU de NC10 Santa Cruz. Muy bien, saludamos entonces a la gente que se va sumando, a la gente de Río Turbio, a la gente de Córdoba también. Lindo lugar, Tanti, lindo lugar. Se viene Carrión, va Carrión, Carrión y la arquera Dimitri. Qué tapada bárbara de Silvana Dimitri. La tiene ahora el equipo de Eva Perón con Gordillo. Rebote, sale Carrión. La tiene Vargas, el remate de Jessica Romina Vargas. Y otra vez pelota para las chicas de Eva Perón. Lo va a hacer Flores. Tocará con Jessica Vargas. Vargas con Flores que la pierde. Sale Yamila Ramer. La recuperó ahora Flores. Va Flores. Flores. Ahí la entregó mal. Le queda García. García con Ramer. Ahí va Ramer. Se complicó y se viene la contra. Ahora bueno. De golpe se armó el partido, Facundo. Van y vienen las chicas. Así es. Se hizo de ida y vuelta en este tramo del partido. Lo tuvo primero las chicas de Eva Perón. Después a continuación. De caso continuo, las chicas del Deportivo Sica se dieron con todas las muchachas. Vamos a ver qué sale de este primer tiempo cuando quedan 13:05 para que finalice el primer tiempo. Buen pase de Ojeda para García. Después choca con la arquera, sin embargo no hubo falta. La tiene Gordillo. Jessica Vargas levanta para Gordillo, gana de cabeza Castro. La va a tener Yamila Ramer, no, recupera Carrión. Ingresó Florencia Ojeda y la primera pelota que tocó, un pase bárbaro para Florencia García. Muy lindo pase. Y la arquera de Eva Perón, hablábamos de Cintia Vargas, cada vez demuestra que no tiene problema alguno en salir al cruce. Santiago, ya segundo cruce que sale al choque. La tiene Jessica Vargas, limpio el cruce. Oportunísimo el cruce de Castro. Atención, le quedó a Ramer. Hay falta, sí, falta de Cintia Vargas. Falta de Cintia Vargas, salió lejos. Se gana la amarilla. Pero me quiero quedar con la recuperación de Fernanda Castro luego de un mal pase. 2 contra 1 y un cierre oportunísimo. Después le puso una pelota bárbara a Ramer que gana la falta. La primera para el equipo de Eva Perón, además la amarilla para la arquera Cintia Sofía Vargas. Y un lindo tiro libre para Deportivo Sica, a ver si lo aprovecha. Así es, cuando queda dolorida la número 9, justamente Yamila Ramer. Minuto, los árbitros mandan a ambos conjuntos a sus respectivos bancos. Y vemos ahí cómo están atendiendo a la número 9 y capitana de Deportivo Sica, Yamila Ramer. Lo decíamos, partido muy trabado de ida y vuelta. Salió 2 veces al cruce la arquera Cintia Vargas del equipo de Eva Perón.
Y la tercera también salió al cruce, pero lamentablemente se ganó la amarilla. Es el arma casi también de doble filo que tienen los arqueros al arriesgarse en esas jugadas. Así es, la primera vez había salido, recordamos un choque recientemente con Florencia García hace un par de jugadas, donde no había pasado absolutamente nada. Y ahora, bueno, esta dura entrada contra Yamila Ramer, que obviamente le cobran la falta y se ganó, por supuesto, la amarilla. Les recordamos a la gente que es otra producción de Patagonia TV para Canal 10 de Río Gallegos, NS10 Santa Cruz, a través del Facebook. Para más calidad se pueden sumar al canal de YouTube, Patagonia TV Producciones, y si no, estamos transmitiendo en vivo para la 105.1 FM, estación del Carmen en Río Gallegos, y se suma a la transmisión también la 104.9 FM, estación del Calafate. Saludo para la gente del Calafate, porque la Liga de Fútbol Sur se vive en toda la provincia. Y tenemos más mensajes, hablando de el Facebook de NS Santa Cruz, hay más mensajes. Así es, saludamos a Rodrigo Céspedes, que dice: aguante Eva Perón, vamos Río Turbio. Saludamos también a Omar Torres: aguante Eva Perón FC, vamos chicas que se puede. Bueno, aguante, sí. Mucho aguante de la parte de la gente de Río Turbio, la cuenca carbonífera, para el equipo de Eva Perón. Así es, y saludamos por supuesto a la gente de la cuenca, a la gente de Río Turbio, haciéndole el aguante a las chicas de Eva Perón. Río Turbio, que bueno, estuvo hasta hace muy poquito participando a las lengas en lo que fue la fase regional de la Liga Nacional de Futsal Argentina, y ahora bueno, tiene participando a las chicas del equipo de Eva Perón, cuando la arquera Cintia Vargas se fue a poner un buzo de arquera, ahí sí, la vemos. Cambio, creo que era porque su camiseta se podría confundir mucho con el resto de sus compañeras, eran del mismo color las camisetas. Así es, el remate de Castro para García. ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Sica! Lo hizo la 8, sí, lo hizo Florencia Ojeda. El remate de García, y Ojeda que mete justo la cabeza, la peinó con el rodete y la mandó a guardar. Ganan las chicas de Deportivo Sica 1-0. Lo decíamos, podía estar para cualquiera. El primer gol cae del lado, la suerte cae del lado del Deportivo Sica. Lindo remate de la jugadora de camiseta, del equipo de camiseta blanca. Ganan 1-0 cuando quedan 12-18 para que finalice este primer tiempo. Así es, metió justo la cabeza, la peinó justito Florencia Ojeda, la número 8 que pone el primero del partido para Deportivo Sica. La tiene Flores, recupera Castro, pelota para García, y la arquera Cintia Vargas. La arquera Cintia Vargas que mete el segundo, la tiene Carrión que toca para Romina Vargas, ahí va Jessica Vargas hasta el fondo, la pisa, traba con Flor García, la gana Florencia García, la tiene Flor García, vuela Flor García, cae mal Flor García, la tiene ahora Albornoz, la pisa Albornoz, caída Florencia García, la número 11 que voló y recibió una dura falta. Están metiendo un poquito de más las chicas, Facundo. Así es, no se guardan nada las chicas del Deportivo Sica y las chicas de Eva Perón. Están saliendo con todo, muy duro los cruces. Ahí vemos a la jugadora de Sica. Sí, de hecho está calentando, la vemos a la número 14, a Jacqueline Russo, calentando a un costado del banco, por si no puede seguir Flor García, porque cayó muy mal. Creo que golpea la zona costal contra el parqué, pero se ve que puede seguir, ahí se la ve, a ver si sale o no. Creo que sí, a ver. Bueno, el árbitro la hace salir a un costado, afuera de la cancha. A ver si sigue. Vamos a ver si sigue. Me parece que no. Se prepara Jacqueline Russo, que bueno, se fue a sacar la pechera y casi se saca la camiseta. Ahí está. Se prepara la número 14 entonces,
Jacqueline Russo. Y deja la cancha entonces Flor García, que va a descansar seguramente para reponerse. Mientras tanto sale Albornoz con Castro. Castro para Russo. La tiene Russo. Pasa Russo. Sigue Russo. Ojeda. Y la arquera Cintia Vargas. La manda al córner. Le cambió la cara a Deportivo Sica, la número 8. Así es, un lindo ingreso de la número 8 en el Deportivo Sica. Déjame comentar, Santiago, que para mí está bien, está perfecto que la número 11 salga, aunque sea unos minutos, porque fue un muy duro golpe el que tuvo en ese cruce. Así es, de hecho ahí la vemos tomando agua, se está reponiendo, ahí está levantando los brazos, seguramente para tomar un poco de aire, porque fue una dura caída la número 11. Mientras tanto sale Eva Perón, levanta Flores, Gordillo, la marca de Castro, levanta Gordillo, se pasaba la número 6, Carrión. Pelota para Deportivo Sica, que está ganando 1-0. Lo va a hacer la número 2, Nereida Albornoz. 11-22 para el cierre del primer capítulo. Ojeda, Castro. Levanta Castro para Albornoz. Llega Albornoz, sale Cintia Vargas, que no quiso complicaciones y le manda al lateral. Pelota para Deportivo Sica. Les recordamos a los que se suman a la transmisión que esta es la final de ida de la fase provincial del torneo nacional del Consejo Federal entre Deportivo Sica de Río Gallegos y Eva Perón Fútbol Club de Río Turbio. Gordillo, mete Castro, mete Castro, chocó con Flores, pierna fuerte en este tramo del partido. Así es, no escatimó nada la jugadora del Deportivo Sica, trabó, ganó, probó de media distancia porque la vio un poco adelantada la arquera de Eva Perón, pero el remate se fue muy desviado. Levanta Castro, Ojeda, buen pase para Russo, va Russo y gana sin problemas la arquera Cintia Vargas. Levantar a Russo este lateral, la pide Ojeda, malo el pase. Castro, Ojeda. La pisa Ojeda, rebote, le queda a Gordillo, sale Gordillo. Y ahora sale Jessica Vargas, va Jessica Vargas, la pasa a Castro, le queda a Gordillo. Y la arquera dimite en dos tiempos. Pelota que parecía complicada, la controló. Tuvieron el empate las chicas de Eva Perón. El lateral que tendrá que hacer Nereida Albornoz. La jugadora de Deportivo Sica levanta Albornoz con Ojeda al piso, ganaba Flores. Carrión, gana Castro, recupera Albornoz. Impasables tanto Albornoz como Castro. No hay forma de que pasen las chicas de Eva Perón. Así es, son una pared ambas jugadoras del Deportivo Sica para las chicas de Eva Perón. Igual creo que la jugadora del equipo de Río Turbio hizo una de más porque tenía el pase y se viene de contra. Atención, le queda a Carrión, cortó con lo justo Russo cuando cobran una falta contra la número 6, contra Sabrina Carrión. La falta, no sé si fue de Castro o de Russo, lo cierto es que hay tiro libre para el equipo de Eva Perón a falta de 10:02 para que termine el primer capítulo. Ahí estábamos viendo la repetición, Santiago, fue de la número 14 del Deportivo Sica de Russo. De Jacqueline Russo entonces el tiro libre que lo va a hacer Sabrina Carrión. Y la segunda falta también para Deportivo Sica. Bueno, se viene por el empate el equipo de Río Turbio. No quiere empatar el equipo de la Cuenca, le va a pegar el número 6. Carrión, toca para Gordillo, no llega Flores, se la queda Dimitri, desperdició un tiro libre de manera increíble, no le pudo pegar de lleno a Gordillo, se viene Gordillo, avanza Beatriz Gordillo, levanta Gordillo, no llega Carrión, la deja salir Ojeda, será pelota para el Deportivo Sica. 9:40 para el cierre del primer capítulo, cuando se prepara una variante en el equipo de Eva Perón. Se fue la número 4, Gianela Flores, ingresó la número 15, Micaela Oyarzún. Ahí la tiene Oyarzún, toca Oyarzún,
con Gordillo. Va Gordillo. Gordillo con Oyarzún. Oyarzún, lindo taco para Jessica Vargas. Ahí está. La tiene Carrión. Carrión corta con lo justo Albornoz. Bueno, le dio otra dinámica, le dio otra movilidad al ataque el ingreso de Oyarzún a Eva Perón. Así es. Ahora el dominio es de las chicas del equipo de Río Turbio de Eva Perón, que parecen querer buscar el empate antes del final del primer tiempo. Así es, toca Oyarzún para Carrión y la arquera Dimitri se queda con la pelota. Se queda con la pelota la arquera Silvana Dimitri. 9-0-8 para el cierre. Gana Gordillo. Le quedó Oyarzún. Va Oyarzún. Oyarzún. El remate de Jessica Vargas. Le queda Gordillo. Gana el córner. Gana el córner. Tiro de esquina para Eva Perón. Se vienen por el empate el equipo de Río Turbio. A ver si aprovecha este momento. Así es, tiene que aprovechar este envión anímico que está teniendo el equipo de Eva Perón para lograr descontar y poner el empate. Buena tapada, buena respuesta de Silvana Dimitri. Sin embargo, la recupera Oyarzún, la pisa Oyarzún, la tiene Oyarzún. Toca atrás para Cintia Vargas. Vargas que tocaba con Jessica Vargas. Se le va la pelota. Será pelota para Deportivo Sica cuando se prepara otra variante en el equipo de Río Turbio. Se va la número 11. Jessica Romina Vargas. Ingresa la número... No alcanzo a divisar el número... Creo que es la número 3. Sí, la número 3 ingresó Karina Lamas. Lamas. Karina Lamas. Karina Lamas. La número 3 en cancha. Mueve el banco a ver si encuentra soluciones el equipo de Eva Perón. El equipo de la Cuenca rebotaba en Carrión. No puede salir del fondo. Deportivo Sica es asfixiante la presión por momentos del equipo de Turbio. Así es. Decíamos que busca de cualquier forma el empate. Parecen estar mejor posicionadas las chicas de Eva Perón. El equipo de Río Turbio, que no quiere irse al descanso abajo, quiere el empate. Y por qué no también dar vuelta el partido, Santiago. Así es, recupera Russo, ahora tiene Castro, el remate de Castro, mordido el remate afuera, el remate de Castro. Vamos con más mensajes y tenemos ahí de la gente que se suma al Facebook. Así es, le mandamos un saludo a Lulu Oporto, jugadora de Río Gallegos que está jugando para Huracán de manera profesional. Dice, vamos Sica, el aguante desde Buenos Aires. De nuevamente, después grita el gol también Lulu Oporto, vuelve a comentar, vamos Sica. Saludamos también a Jimena Navarro que dice, grande Flo. Gabriela Menchón, grande Sica. Tamara Argañará dice, vamos ese rodete, Joji, por el gol de la jugadora de Deportivo Sica. Vuelve a comentar Lulu Oporto, dice, aguante Juan Oporto. Los comentarios en el Facebook de NC10 Santa Cruz. Así es, bueno, le agradecemos desde ya a la gente. Cuando hay otra jugadora caída de Sica, la vemos a Fernanda Castro, el número 10. Por las dudas se estaba moviendo una jugadora ya de Deportivo Sica. Un primer tiempo bastante cortado. Recordar que tuvo que salir Florencia García por un golpe. Ahora está... Yamila Rammer también tuvo que salir por un golpe. Ahora Fernanda Castro es la que está dolorida. Así que un primer tiempo bastante cortado. 7:49. Piden cambio. Hay preocupación por Fernanda Castro. Están pidiendo el cambio. Ahí a poco se levanta el número 10. Sí, ya es... Esperemos que no sea. sea. No me falla la memoria, como decía Santiago, es la tercera vez que el ayudante de campo tiene que entrar a asistir a una jugadora. Se va a aplaudir, no puede pisar, es su pibe. Sí, esperemos que no sea nada grave lo de Fernanda Castro. Ahí se va a sentar a un costado del banco del equipo de Eva Perón. Volvió Carrillo. Mientras tanto se viene, ahí está, le quedó Oyarzún. ¡Ay, le pifió Oyarzún! Le pegó mal Oyarzún, no le pudo pegar de lleno la número 15. Tuvo el empate Eva Perón. La tiene Gordillo.
Bueno, es un momento importante, anímico, desde lo emocional. A ver si Deportivo Sica logra reponerse de estas 3 bajas, 3 jugadoras importantes, ¿no? en la base del equipo, y si aprovecha Eva Perón este momento de incertidumbre del equipo de Deportivo Sica, cuando había un mal pase de Florencia Ojeda para Carrillo. Ahí la vemos a Fernanda Castro, que está muy dolorida en uno de sus tobillos. Atención, que le quedó a Russo el remate. La tiene Gordillo. Va Gordillo que toca para Carrión. Va Carrión. La marca firme de Albornoz. Firme la marca de la número 2 de Nereida. Albornoz, impasable la defensora de Deportivo Sica. Recupera la pelota para su equipo. Falta de 7-18 para que termine el primer tiempo. Levantará Carrillo. Levanta Carrillo. Gana de cabeza Gordillo. La va a dejar salir Albornoz. Será pelota para Deportivo Sica, que está ganando 1-0. Con el gol de Florencia Ojeda en esta final de ida. Levanta la pelota Albornoz. Pega en Lamas. La tiene Lamas. Firme la marca de Albornoz, que algo le reclama al juez. Sin embargo, es pelota para Eva Perón. Lo va a hacer Oyarzún. Levanta Oyarzún. La tiene Lamas. Oyarzún que toca atrás para Gordillo. Se le va la pelota a Gordillo. Lateral para Deportivo Sica. Sale Russo para Ojeda. La tiene Ojeda. Va Flor. Ojeda. Pasa Ojeda. Sigue Ojeda. Buen pase. La tiene Cintia Vargas. Y ahora sale Oyarzún. Levanta Oyarzún con Lamas. Presiona Albornoz. Recupera Albornoz. La tiene Ojeda. Y con lo justo Lamas. El cierre oportuno de Lamas. Qué jugadora Florencia Ojeda. Cuando agarra la pelota es indetenible. Y es por supuesto la distinta del equipo. Así es un dolor de cabeza la jugadora del Deportivo Sica. Casi gambeteó a 3 jugadoras, lo tenía solo frente al arco, si no era por el cruce de la jugadora de Eva Perón. Así es, un buen cruce oportuno de Lamas cuando la vemos a Florencia García, que se está preparando para entrar en cualquier momento, la número 11. Toca para Ojeda, la recupera el señor Oyarzún que toca para Carrión. La tiene Carrión, la marca firme de Russo, la tiene Carrión, pasa Carrión. Sin embargo le gana Russo, muy bien Jacqueline Russo. Muy bien, la número 14 le puso el cuerpo. Le ganó la posición y habrá salida para el Deportivo Sica. Dimitri con Russo. La tiene Russo, la pierde, sin embargo recupera Albornoz con Ojeda. Ojeda, va Flor, Ojeda. Falta, sí. Falta de Florencia Ojeda contra Lamas, que le ganó bien la posición. Tiro libre para el equipo de Eva Perón. Así es. O sea, le ganó la falta a la jugadora de Eva Perón a la jugadora de Sica. Ya la tercera del equipo de Río Gallegos, Santiago. Así es. Algo que puede ser crucial la cantidad del primer tiempo. La cantidad de faltas. Mal pase para Carrillo. Intentaba Florencia Ojeda. La goleadora hasta ahora del partido. La autora del único gol de esta final de ida. Sale Cintia Vargas, levanta Cintia Vargas. Bueno, quería peinar al Albornoz, la va a dejar salir Dimitri. No puede Lamas. Entró en un pequeño bache el partido en este momento, Facundo. Así es, ya como que parecen haber bajado un poco los decibeles ambos, tanto las chicas del Deportivo Sica como de Eva Perón. Pero siguen insistentes en el ataque. Sica buscando ese segundo gol que le dé un poco de tranquilidad en lo que es la ventaja. Eva Perón buscando el empate para ver si logra reaccionar. Hay minuto pedido. Vamos a ver qué charlan ambos técnicos con sus jugadoras. Así es, y aprovechamos este minuto para recordar a la gente que es otra producción de Patagonia TV para Canal 10 de Río Gallegos, para NS10 Santa Cruz a través del Facebook. También estamos para el canal de YouTube transmitiendo
Patagonia TV Producciones para una mejor calidad. Y por supuesto transmitiendo también para la radio 105.1 FM Estación del Carmen en Río Gallegos. Y también para la 104.9 FM Estación del Calafate. Porque se vive en la provincia de Santa Cruz toda la Liga de Fútbol Sur. Así es, saludamos a toda la gente que está prendida en los distintos canales, tanto por la radio como en YouTube y en el Facebook de NC10 Santa Cruz. Que sigan prendidos, porque este partido pinta ser un lindo partido, un partido también como tuvimos entre Talleres y Novatos FC, un partido que se va a tornar un poco difícil para alguno de los dos equipos. 5-34, gana por uno nomás el equipo de Sica, pero vamos a ver cómo regresan ambos conjuntos y después cómo salen de cara al segundo tiempo. Así es, veremos cómo se reacomodan, cómo se reordenan para estos últimos 5 minutos, 34 segundos de esta final de ida de la fase provincial del torneo nacional del Consejo Federal entre Deportivo Sica de Río Gallegos y Eva Perón Fútbol Club de la localidad de Río Turbio. Desde ya un saludo para toda la gente de la cuenca, seguramente prendida esta transmisión en este sábado por la noche de futsal, haciendo la sobremesa, imagino, haciendo la sobremesa y prendidos al partido de la transmisión. Se vendrá el lateral para el equipo de Eva Perón, lo va a hacer la número 15, Micaela Oyarzún. Levanta Oyarzún, no puede Carrión, tampoco puede Russo, la tiene Gordillo, gana Albornoz. Sin embargo, el árbitro dice que es pelota para Deportivo Sica porque le terminó pegando la número 3, Karina Lamas. Va a salir Albornoz con Ojeda. La tiene Flor Ojeda. Levanta Flor Ojeda, recupera Gordillo con Oyarzún. La tiene Oyarzún. Oyarzún con Gordillo. Va Gordillo, prueba Gordillo, no. Tocó para Lamas. Y la arquera Dimitri. En 2 tiempos. Una pelota que parecía complicada. La termina controlando y salvando el empate. Y ahora se viene Carrillo, levanta Carrillo, se apuró Carrillo, estaba sola. Albornoz, se apuró Carrillo, tuvo el empate, otra chance desperdiciada por el equipo de Returbio. Así es, segundo, tercer remate que desaprovechan las cuadras de Eva Perón. Por suerte, para la suerte de Deportivo Sica no había ninguna jugadora del equipo de Turbio, sino estábamos gritando el empate de Eva Perón, pero no, por suerte no había nadie. La arquera Dimitri pudo controlar en 2 tiempos y bueno, parece ahora haber salido un poco mejor Sica después del minuto. Así es, parece haber salido un poquito mejor, aunque Eva Perón tuvo una chance clara hace un ratito, pero sigue ganando Sica por ahora. Recupera Russo, se mantiene un poco la tónica, ¿no? Eva Perón saliendo a llevárselo por delante a Deportivo Sica y Sica defendiéndose como puede, tratando de salir de ese asedio que le propone el equipo de Returbio. Así es, presionan mucho las chicas de Eva Perón, pero en el primer hueco que tienen las chicas del Deportivo Sica salen de contra, por ahí logran llegar al arco, pero es la tonalidad de la que se estaba desde hace ya varios minutos está en este nivel, en este pasaje el partido en el que como que buscan hacerse daño, pero no tan leve. Así es, será pelota para Deportivo Sica cuando ahí la vemos a Florencia García que está trotando atrás de el arco defendido por Cintia Vargas, aparentemente ya recuperada y en cualquier momento seguramente se vendrá para la cancha. Últimos 4 minutos para que finalice
el primer tiempo y el marcador que sigue 1-0 para Deportivo Sica. Levantan para Russo. Pide falta Albornoz. Sin embargo, es pelota para el equipo de Perón. Salió Yarsun con Gordillo. La pisa Gordillo, la tiene Gordillo. La marca de Russo. Sigue Gordillo. Va la 10. La termina perdiendo Lamas con Albornoz. Sin embargo, es pelota para... Otra vez para Eva Perón. Está haciendo un partido muy bueno, la verdad. A la altura de una verdadera final. Rechaza la pelota la jugadora Gordillo. Será pelota para Deportivo Sica. Saludamos por supuesto a toda la gente que está prendida a esta transmisión a través del chat del Facebook NS10 Santa Cruz, en otra producción de Patagonia TV para Canal 10 Río Gallegos, también por el canal de YouTube Patagonia TV Producciones, y por supuesto a la gente de la radio de la 105.1 FM Estación del Carmen en Río Gallegos y a la 104.9 FM Estación del Calafate, porque se vive en la provincia de Santa Cruz toda la pasión de la Liga de Fútbol Sur. La va a dejar salir Dimitri. Últimos 3 minutos, 17 segundos. Y tenemos más mensajes, Facundo, en el Facebook. Así es, tenemos más mensajes de la gente que está prendida en el Facebook de NS10 Santa Cruz. Por acá nos preguntan, mañana transmiten Diablos la final. Les contestamos que no vamos a transmitir el partido de Diablos Rojos, lamentablemente. Saludamos a Carolina Hospitaleche, dice vamos Sica, 3 corazones. Silvia Cheuqueman también dice vamos Sica. Jesús Ojeda dice vamos Floppy Ojeda, número 8. Romina Maldonado también la saludamos, dice vamos Sica. Mucho aguante para el equipo de Río Gallegos, Santiago. La verdad que sí, mucho aguante para el equipo de Sica, para el representante en esta final de la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, donde vivís todo el futsal, donde se vive y se respira todo el futsal en esta final de ida del torneo nacional, de la fase provincial del torneo nacional del Consejo Federal. La tiene Oyarsun. Oyarsun con Lamas con Oyarsun con Carrión. Va Carrión. Cruzó el remate Carrión. Otra chance para el equipo de Eva Perón cuando retorna Florencia García. Ahora sí, retorna la número 11 y se va a descansar Jacqueline Russo. Es una buena señal que haya vuelto la número 11 del Deportivo Sica después de ese duro golpe que tuvo en un tramo del partido, que la vimos salir muy adolorida. Es lindo verla nuevamente en cancha, Santiago. La verdad que sí, es una buena noticia, sobre todo para ella y para su equipo. La tiene García justamente y con la punta del pie salvó Cintia Vargas. Parece haberse recuperado del golpe porque arrancó en velocidad, parecía indetenible el número 11 Florencia García. Como si no le hubiera pasado absolutamente nada, Santiago. Así entró es. Y la primera que tocó casi convierte el segundo para Deportivo Sica. Sí, con la puntita del pie la llegó a sacar Cintia Vargas. Cuando se prepara Yamila Ramer para entrar en Deportivo Sica. La tiene justamente Jessica Vargas. La tiene Ojeda. Y otra vez Cintia Vargas. Y atención, se viene la contra. Se viene Jessica Vargas la regaló. La tiene Flor García. Va García para Ojeda para García. Ojeda otra vez. Es un flipper la pelota, rebote. La chance que desperdició el equipo de Eva Perón y de contra salió Deportivo Sica. Se armó el partido de golpe en este ratito. Así es, parece haber despertado el equipo del Deportivo Sica. Salieron con todas las chicas. También vuelve la número 9, Yamila Ramer. Parece querer el segundo del equipo de Río Gallegos, pero también están muy firmes en defensa. No se lo van a hacer nada fácil las chicas de Eva Perón de Río Turbio. Así es, sacó con lo justo Micaela Oyarsun porque se venía Florencia García para meter el cabezazo, para meter el segundo
Cortó con lo justo Miquel Oyarzún. Se vendrá el tiro de esquina. Ojeda que lo hace para García. García atrás para Ramer. Le pega Ramer. Bueno, le ha apuntado una compañera. Será salida para Eva Perón. Último minuto y medio. Último minuto y medio para que se termine este primer capítulo de esta final. De un partido muy bien jugado, frenético, intenso, muy cortado, pero muy parejo sobre todo. Santiago, yo creo que si alguien se está prendiendo recién a la transmisión y le decimos que la número 11, García, tuvo un duro golpe, yo creo que no nos van a creer porque parece que no le ha pasado nada y salió con todo. Así es, cae al piso García, recupera Lamas, Oyarzún, Dimitri, y después no pudo Lamas, no pudo conectar en el rebote Lamas, recupera Gordillo, va Gordillo, pasa Gordillo, sigue Gordillo, jugadón de Gordillo, la tiene Jessica Vargas, qué tapada de Dimitri, se jugó la vida, se jugó el cuerpo la arquera de Deportivo Sica. Así es, muy linda respuesta de la número 1 del Deportivo Sica y después la jugada de la número 10, como diría nuestro compañero Agustín Copa, Showtime de la número 10 de Eva Perón. Sí, de Beatriz Gordillo, fantasía pura, show pleno en este sábado por la noche de futsal. Últimos 46 segundos y medio. La tiene Gordillo, gana el Deportivo Sica 1-0. Pelea Oyarzún con García, la pierde. Será pelota para el Deportivo Sica. Ojeda que toca con García. Avanza Flor García para Carrillo. La tiene Carrillo. Carrillo con García, García para Ojeda, la tiene Flor Ojeda. Volaba Flor García por el piso también. Ahí va Flor Ojeda. Ojeda que toca para Yamila Ramer. Va Ramer, pega la pelota en Jessica Vargas. Últimos 18 segundos, 2 décimas. Yamila Ramer para hacer el lateral. Gana el Deportivo Sica 1-0. Levanta Ramer, no, le pegó al arco a Ramer. Últimos 15 segundos será salida para el equipo de Eva Perón, para el equipo de Río Turbio. Se va el primer capítulo. Se va la primera parte de una final jugada con mucho nervio, con mucha intensidad. Se viene con la pelota Oyarzún, salió Oyarzún, buen pase para la corrida de Jessica Vargas. Le quedó atrás a Lamas, sin embargo sale ahora Ojeda, va Ojeda. La va a aguantar Ojeda. Final del primer tiempo. Se baja la persiana de un muy entretenido primer tiempo. Por ahora y solamente por ahora en esta final de ida, aquí en el Atlético Boxing Club, con el gol de Florencia Ojeda, está ganando el Deportivo Sica 1-0 a Eva Perón de Río Turbio. Así es, toma la ventaja en este final de primer tiempo el equipo local de Río Gallegos. Hablamos del Deportivo Sica, unos últimos minutos casi para el infarto. En vez de parecer que finalizaba el primer tiempo, parecía que estaba finalizando el partido de esta final de ida. La número 11 García, que después de un duro golpe que tuvo, como remarcábamos, entró como si nada le hubiera pasado. Le cambió un poco la cara al equipo de Sica. Estuvo cerca casi del segundo y del tercero. Pero tampoco podemos dejar de lado la gran actuación que está teniendo el equipo de Río Turbio. Hablábamos de Eva Perón, que las chicas, por más de estar abajo en el marcador, nunca se quedaron atrás, nunca se tiraron a defensa, siguieron atacando, buscaron lastimar por cualquier lado a las chicas del Deportivo Sica y tuvieron el empate ahí en varias ocasiones, Santiago. La verdad que sí, estuvieron muy cerca, de hecho la arquera Silvana Dimitri fue clave para aguantar el resultado. Nos quedarán 20 minutos realmente apasionantes, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.
Kiosco San Martín 24 horas tiene una nueva sucursal. Así es, en Paseo de los Arrieros 1330 encontrarás todo lo que necesitas para tu gran noche. También visita nuestro sector de fiambrería. Acércate y conoce las ofertas que tenemos para vos. Aceptamos todos los medios de pago. Date una vuelta, te esperamos en nuestra nueva sucursal. Recordá, en Paseo de los Arrieros 1330, junto a la autovía. Kiosco San Martín 24 horas. José Luis Baños SRL. Acá encontrarás todo para tu hogar. Estés construyendo o renovando, en José Luis Baños lo conseguís. Materiales de primera calidad para los expertos y para los no. También tenemos esa pieza que buscas. Contamos con todo tipo de herramientas eléctricas, generadores de luz, gran variedad de pinturas, plastificantes, iluminaria. Contamos con una gran cantidad de artículos de bazar y más. Te esperamos en Avenida Gregores 113. José Luis Baños SRL. En la Red Comunicaciones encontrarás todo lo que necesitas para tu teléfono, cargadores portátiles, cables USB, fundas y más. Además, también tenemos todo para el gamer de hoy, teclados y mouse inalámbricos, auriculares y micrófonos. En la red somos especialistas en recuperar tu equipo, teléfonos, televisores, consolas y computadoras. Aceptamos todos los medios de pagos. Visítanos en calle Kirchner al 1321 y 1326. Somos la Red Comunicaciones. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registras. Antes de comprar la abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, ¿y no necesito hacer nada más? Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima Online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. Supermercados La Anónima, desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com. Para más información, seguinos en Face e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Desde Banco Santa Cruz, queremos que te quedes en casa. Por eso ponemos a tu disposición bancosantacruz.com/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app BSC Móvil, o por teléfono, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Cruz. A gusto, ¿no? Este es mi poder. Esa era una vuelta prohibida, por cierto. Voy a usarlo para proteger a mis amigos. No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla. Avísame si quieres un segundo round contra el azul. Disfruta la televisión en vivo, las mejores series y películas en todos tus dispositivos. Busqué en la grilla para ver lo que ya pasó. Reinicia el programa para no perderte nada. Encontrá tus películas, series y canales favoritos. Pausa lo que estás viendo y continúa cuando quieras. Maneja el acceso de los niños. Disponible para dispositivos Android, iOS, Chromecast, Android TV y Sensa Deco. Sensa, la evolución del contenido.
en este entretiempo. Está por finalizar para que arranque el segundo tiempo. Moverán las chicas de Eva Perón. La vemos a la número 7, a Valesca Borden, y a la número 11, Jessica Vargas, que moverán para este segundo tiempo de esta final de ida, que por ahora está ganando Deportivo Sica 1-0 frente a Eva Perón. La vemos a Flor García, a Flor Ojeda, la vemos también a Yamila Ramer, a Carrillo y a Dimitri en Deportivo Sica, mientras que en Eva Perón la vemos a la número 7 Borden, a la 11 Jessica Vargas, a Micaela Oyarzún, a la arquera suplente, en este caso la número 26 Camila Lara Palacios, y también la vemos a la número, no alcanzo a divisar el número, a la número 4 Agustina Gianela Flores en el equipo de Eva Perón para este segundo tiempo, Facundo. Así es, mueve un poco el banco el técnico de Eva Perón para ver si encuentra por lo menos el empate en este arranque de segundo tiempo. Así es, rechaza con la cabeza Ramer, la quería Oyarzún, sin embargo recupera ahora Flores, la tiene Flores, rebotaba la pelota en Ramer, Oyarzún, la pisó Oyarzún, el puntiazo de Oyarzún, y se le queda a Dimitri, que con las piernas embolsó la pelota, cerrándolas a tiempo para que no le pase por abajo. Recupera Jessica Vargas, la tiene Borden con Flores, gana Carrillo, se le va la pelota a Carrillo. Salió con la misma tónica del primer tiempo el equipo de Río Turbio. Presión alta, intensa arriba para recuperar rápido la pelota y atacar. Así está tratando de incomodar la defensa del Deportivo Sica para ver si encuentra el empate. Así es, la tiene, sin embargo recupera Flor Ojeda. Va Ojeda, falta, sí. Y la reclaman acá arriba. Está como loca la gente acá arriba pidiendo falta contra la número 8, Flor Ojeda, que arrancaba en velocidad y se ganó la falta de la número 15, Oyarzún. La primera del segundo tiempo en este minuto. ¿Qué pasó? Tiro libre para Deportivo Sica. Arranca el folclore del fútbol que da el público a los partidos. Se reclama de todo. Está como loca la tribuna acá atrás nuestro. Piden todo, reclaman todo. Así es, gritos, chiflidos. Están con todo la hinchada del Deportivo Sica. Así es, está con todo realmente, así es, apoyando al equipo de la localidad santacruceña, de la localidad de Río Gallegos. Rebota la pelota en Yamila Ramer, aplausos de la tribuna. Levanta a Oyarzún, lo sola que quedó Borden, le pifió Borden, le pegó mal Borden, pero lo sola que quedó, Lo sola que quedó Borden, que no pudo definir. Era una chance clara para el empate del equipo de Eva Perón. Así es, lo tuvo la jugadora del equipo de Eva Perón, no fue preciso el remate y pudo despejar sin problema la jugadora del Deportivo Sica. Ojeda, la tiene Ojeda, va Ojeda, al piso Flores, al piso con los justos Flores. Será pelota para el Deportivo Sica, cuando se reclamaba falta que nosotros no vimos, por lo menos desde acá arriba. Para mí hubo un cruce limpio de la número 4. Parece que sí, Sí, me parece que finita, sí, pero para mí fue falta. Ahí le erró la pelota, Flor Ojeda no le pudo enganchar como vino. Era una lástima, porque pudo haber sido el segundo del Deportivo Sica. Repondrán las chicas de Eva Perón. Levanta Flores, gana Carrillo, Oyarzún, Borden para Oyarzún con lo justo Carrillo. Oportuno el cruce de Gabriela Carrillo. Si no estaba el empate de Eva Perón, habrá tiro de esquina para el equipo de la localidad de Río Turbio. Recordamos a la gente que es la final de ida de la fase provincial del torneo nacional del Consejo Federal, en otra producción de Patagonia TV para Canal 10 de Río Gallegos, para NS10 Santa Cruz a través del Facebook. Si no, para más calidad tenemos el canal de YouTube Patagonia TV Producciones, y recordamos que nos pueden escuchar mediante la 105.1 FM del Carmen en Río Gallegos, y se suma la 104.9 FM estación del Calafate
Porque en toda la provincia de Santa Cruz se vive el futsal de la Liga de Fútbol Sur justamente. Aprovechamos, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de las distintas emisiones que tenemos así en esta es, noche. A la gente de Calafate, la Villa Turística, a la gente de Río Negro que está prendida en la transmisión, por supuesto, y a toda la gente de la provincia de Santa Cruz que está respirando futsal en este sábado por la noche. Pelota para García, con lo justo. Recupera con el taco Yarzún, sale Flores, va Flores y Ojeda que se barre, Ojeda que se tira al piso. Oportuno el cruce de Florencia Ojeda porque estaba en empate del equipo de Eva Perón. Abra lateral, levanta Flores, se la queda Dimitri que sale con Ojeda, la tiene Ojeda, la pisa Ojeda, levanta Ojeda, recupera Borden, atención, Oyarzún, la marca de García, sale Oyarzún, sale muy bien Oyarzún, sin embargo recupera Yamila Ramer, la tiene Ramer, se cae Yamila Ramer, no hizo pie, la número 9, será pelota para Eva Perón, cuando siguen llegando mensajes al chat del Facebook de NSI Santa Cruz. Así es, Santiago, le mandamos un saludo a Aldana Díaz que está prendida en la transmisión del Facebook, dice vamos Zika, con un corazón verde y un bracito haciendo fuerza. Saludamos también a Silvana Rodríguez que dice vamos Turbio, Eva Perón. Bueno, mucha banca para ambos equipos. También nos preguntan por qué no transmitimos el partido de Diablos Rojos, porque esto es casi sobre la marcha, nunca tenemos bien un partido definido. Eso se ve con el correr del tiempo, Santiago. Así es. De hecho, esto surgió así sobre la marcha. Fue planificado sobre la marcha. Y bueno, estamos acá para cumplir con nuestro trabajo y llevarles a cabo la mejor de las transmisiones. Y estamos cumpliendo como siempre. No podía Ojeda. Será pelota entonces para el equipo de Eva Perón de la localidad de Río Turbio. Cuando pasamos ya los 3 minutos 43 segundos, casi 4 minutos de este segundo tiempo y el marcador no se mueve, el marcador sigue 1-0 todavía en favor del Deportivo Zika con ese gol en la primera parte de Florencia Ojeda, que la terminó peinando con la cabeza, con el rodete. Al fin y al cabo la terminó empujando para marcar el 1-0. Cuando dejó la cancha Yamila Ramer, el Deportivo Zika, e ingresó la número 3, María Ampuero. García, mal pase para Carrillo. Pelota para Eva Perón. Lo va a hacer la número 4, Flores. Levanta Flores para Jessica Vargas, sin embargo la tiene Silvana Dimitri. No puede Flor García, cubría bien Flores. Es pelota ahora para Palacios. Sale Palacios. Jessica Vargas. Borden, la marca de Ampuero. Firme marca de Ampuero. La número 3. Que la manda al lateral. No han podido las delanteras de Eva Perón con las defensoras de Zika, ni con Albornoz cuando entró, ni con Russo. ¡Uy, qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta de Dimitri! Se le termina escapando la pelota después a la arquera. Será pelota para Eva Perón que va por el empate. Van por el empate las chicas de Turbio. El remate de Jessica Vargas, desviado, cruzado. Remate afuera. Será pelota para Deportivo Zika. Se decía Facundo que no han podido las delanteras del equipo de Turbio con las defensoras de Zika, ni con Albornoz cuando entró, ni con Russo, ni por ahora con Ampuero. Así es, han sido un dolor de cabeza realmente las jugadoras de Zika para las de Eva Perón. Pero igual, déjame decir, Santiago, que para mí, por más que llevamos casi 5 minutos jugados de este segundo tiempo, de a poco Dimitri se está encaminando a ser la figura. Gran actuación de la arquera que está evitando justamente que su arco siga en 0. La verdad que sí, está teniendo una destacada actuación Silvana Dimitri, la responsable de que su equipo esté ganando todavía 1-0.
la gran responsable hasta el momento. Sale Ampuero, recupera Carrión, va Carrión, sigue Carrión, va Carrión, y otra vez Dimitri. Otra vez de amuralla Dimitri, salvando el empate del equipo de Eva Perón. La termina sacando Jessica Vargas. Pelota para el Deportivo Sica. Y en lo que va del segundo tiempo, habrá tapado 3 pelotas, más o menos. Sí, 3, 4 pelotas, más o menos. Tenemos casi 6 minutos y habrá tapado 3 pelotas. Ponele 2 por minuto. Una cosa así. Sí. Se le va la pelota a Florencia García. No está encontrando el partido Sica. Es un buen partido del equipo de las chicas de Eva Perón. La tiene Carrión. Oyarzún que la tiene. Jessica Vargas para Flores. Flores para Oyarzún y la saca Carrillo. No quiso Lola Carrillo. Saque si quiere ganar. Pelota para las chicas de Eva Perón cuando deja la cancha Florencia Ojeda. Y retorna la número 2, Nereida Albornoz. Atención el remate de la número 6 de Gabriela Carrión. Será salida desde el arco para el equipo de Deportivo Sica cuando algo charla con la jugadora Ampuero Juan Oporto para que roten, para que cambien de posición Albornoz y Ampuero. Va a salir desde el arco Dimitri García. Buen pase de García para Carrillo. Y la arquera Palacios. Se queda con la pelota Palacios. Recupera Flor García. Va García. La cubre bien Jessica Vargas. Oyarzún que levanta. Corta Ampuero. Pierde Ampuero. Recupera García. Sale Flor García. La tiene García. La va a perder. Mal pase de García. Momento de imprecisiones. La tiene el equipo de Eva Perón. El remate de Jessica Vargas le queda a García. La saca García. Sigue siendo pelota para las chicas de Río Turbio. No puede salir Sica. Le erra la pelota a Jessica Vargas. La tiene Oyarzún. Va Oyarzún. Mal pase. La tiene Carrillo. Va Carrillo. Sigue Carrillo. Recupera la pelota. Pelota para el Deportivo Sica. Casi 7 minutos del segundo tiempo. Gana Sica 1-0. Mal pase para García. Cubre Vargas. Y va a salir Palacios. Con Vargas. Sale Jessica Vargas. Pelota para Flores. Flores para Carrión. Y la arquera Dimitri. ¡Qué tapada de Dimitri! Otra más. Contémosle a Silvana Dimitri. Salvó el empate. Lo sola que quedó la jugadora de Eva Perón. Como dice el cantante de la banda, que la tuvimos aquí el día en la ciudad de Río Gallegos, el cantante de ¿Qué personajes? Una más para el cuaderno de las atajadas de Silvana Dimitri. Así es. Qué personajes que bueno, estuvo hasta hace poquitos días en la playa del Cipem, estaba repleto, te digo, reventaba en la playa del Cipem de gente en el recital de Qué personajes. No pudo controlar Nereida Albornoz. Será pelota para la gente de Eva Perón otra vez. Va a salir la arquera Camila Lara Palacios. Gana de cabeza Carrillo. Otra vez pelota para Eva Perón, le va a hacer la número 6. Sabrina Carrión. Oyarzún. García que mete, García que gana. Ampuero. A ver si aprovecha la contra. Ampuero. Estaba sola Carrillo, Ampuero. La contra que desaprovechó Deportivo Sica. Estaba sola Carrillo. Pudo haber sido el segundo. García que levanta, sale Palacios, se le escapa Palacios y la termina sacando Oyarzún. Ay, se le escapó la pelota a la arquera de Eva Perón. Lo tuvo de contra 2 veces las chicas del Deportivo Sica. No fue muy preciso el pase, sino, como decías, la número 6 quedaba sola, pero sola frente al arco ante la arquera Palacios. Lo desperdiciaron y ojo porque sabemos que lo que se desperdicia en un arco lo podés pagar en el otro.
y las chicas de Eva Perón parece que lo quieren hacer saber, Santiago. Así es. Atención, Dimitri, cuando presionaba Carrión. Lateral para el equipo de Eva Perón cuando está en la cancha Gordillo. La número 10 del equipo de Río Turbio. Mal pase para Gordillo. Será salida para el Deportivo Sica, que en este tramo del partido creo que apuesta más a la contra que a tener la pelota. Se ve acorralado por el equipo de Turbio. La tiene Flores, recupera García. La tiene Flor García, va García, toca para Albornoz. Quiso con Ampuero, la recupera Palacios. Y sale Carrión. La tiene Carrión, va Carrión, se encerró Carrión, la marca de Carrillo, Carrión con Gordillo. Gordillo el remate y sale García. Va Florencia García para Carrillo, Carrillo para Ampuero. Ampuero, Ampuero, Ampuero. Cruzó el remate. El remate, la número 13 fue cerquita. Fue buena esta para Sica. Le pegó mordida y débil la número 3. Pero por lo menos una chance para el Deportivo Sica. Así es, decía Santiago que las chicas del Deportivo Sica estaban apostando más para la contra. Y era esperarse porque por más que estén ganando es 1-0 el resultado. Y vamos a recordar que es el partido de ida de la final. Un gol de diferencia. Es una ventaja, pero no es mucha. Por eso las chicas del Deportivo Sica están intentando en la contra aumentar el marcador. Así es. Uno quiere empatar, Eva Perón. El otro Deportivo Sica quiere hacer un gol como para estar un poco más tranquilo. Buen pase de García para Carrillo. La marca firme de Carrión. Sale Carrión, sin embargo recupera Ampuero. La tiene Ampuero. La marca de Vargas, ojo, la tiene Carrillo. Carrillo que abre con Flor García, va la 11, va García, García que toca para Albornoz. ¡Ay, le pegó mal García! No puede García y la saca finalmente la jugadora Flores. No la pudo enganchar Florencia García, sino estaba el segundo de Deportivo Sica. Será lateral para el equipo de la localidad de Río Gallegos, a falta de 10-20 para que finalice este partido. En otra producción de Patagonia TV, para Canal 10 de Río Gallegos, para LS10 Santa Cruz, a través del Facebook. También estamos para el canal de YouTube, Patagonia TV Producciones. Y por supuesto recordar que estamos transmitiendo en vivo para la 105.1 FM Estación del Carmen en Río Gallegos y para la 104.9 FM Estación del Calafate, porque la Liga de Fútbol Sur se vive en toda la provincia de Santa Cruz. Así es, Santiago, se vive en toda la provincia este lindo deporte que es el futsal, más de la Liga Sur. Estamos aquí, final de ida del torneo regional del Consejo, el torneo nacional del Consejo Federal. Con el gol, gol de Eva Perón. Estaba al caer el empate. Buen pase de Carrión. La definición de la número 4 de Agustina Llanera Flores, tirándose al piso. Y ahora hay tiempo muerto pedido por el entrenador del Deportivo Sica, Juan Oporto. Estaba al caer el empate y el empate llegó. Lo hizo el número 4. Ahora la cosa está 1-1. Así es, Santiago, cuando escuchamos cómo se levanta la hinchada de Sica, le dan ánimo a su equipo. Pero sí, bien lo remarcábamos, estaba al caer el empate del equipo de Turbio. Hablábamos de Eva Perón. Lo consiguen cuando quedan 9:32 para que finalice este partido, esta final de ida de el torneo. Como decíamos, como estábamos comentando antes del gol, vamos a comentar a la gente que esto es la final de ida de la fase provincial del torneo nacional del Consejo Federal, que se están disputando Deportivo Sica y el equipo de Eva Perón. Río Gallegos contra Río Turbio. Tenemos aquí en esta noche de sábado, ya a poco de finalizar,
a una hora casi menos de finalizar. 40 minutos. 40 minutos de finalizar este día sábado, aquí en el Polideportivo del Atlético Boxing Club, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Lo empató el equipo de Eva Perón y vamos a ver ahora cómo salen, qué charla le da Juan Oporto a Deportivo Sica y qué charla le da Chocobar Jonathan al equipo de Eva Perón, Santiago. Así es, se nos veía algo fastidiado a Juan Oporto porque Eva Perón salió con la misma tónica del primer tiempo, ¿no? Presión alta, intensa, viene arriba, a manejar la pelota, a encontrar los espacios y a jugarle de igual a igual, ¿no? Deportivo Sica, que estaba como retraído, apostando a la contra, no encontraba los espacios, los caminos, lo decíamos, ¿no? Estaba apostando a la contra, no sé si era la mejor estrategia, el mejor plan, apostar a la contra. Estaba al cara el empate de Eva Perón, de hecho termina llegando el empate y bueno, veremos ahora qué es lo que hace, ¿no? Cómo si reacciona a este golpe, más que nada desde lo anímico. Faltan 9:32 y la verdad que faltan 9:32 de un partido que está completamente abierto, pero que si esto fuera boxeo, creo que las chicas de Eva Perón ganan por nocaut, por lo realizado durante estos casi 30 minutos. Así es, Santiago. Vamos a ver cómo reingresan ambos conjuntos. Decíamos 9:24 para que finalice este partido. Una muy buena respuesta. Bueno, reaccionó Sica, parece buena jugada de Russo. Una muy buena jugada de Russo, el remate de Albornoz y la tapada de Palacios. Parece haber reaccionado Deportivo Sica después del gol del empate. Así es, salieron con otra cara el equipo de Río Gallegos, de Deportivo Sica. Vamos a ver si logran volver a ponerse al frente antes de que finalice este partido. Sale Jessica Vargas, ya estaremos con los mensajes de la gente a través del chat del Facebook de Santa Cruz. La recupera Carrión, la tiene Carrión, la marca Albornoz, traba García, Carrión. Buen partido de la 6, buen partido de Carrión. Carrión desvío. ¡Ay! El desvío en Russo. Nada que hacer para Dimitri. Una carambola, casi le propina el segundo gol al equipo de Eva Perón. Hay tiro de esquina para las chicas de Turbio. Buen partido de Carrión, Me gustó mucho el partido de Carrión. Hay tiro de esquina. Lo va a hacer la número 6. Sabrina Carrión. Levanta para Jessica Vargas. ¡Ah! No pudo Carrión peinarla. Se tiró al piso, pero no pudo conectar la número 6. Repito, de muy buen partido. Casi el segundo gol del equipo de Returbio. Sale Dimitri. Russo. La pisa Russo, la pierde Russo, la tiene Flores. Flores con Vargas, Vargas con Gordillo, el taco de Gordillo y con lo justo García. Otra pelota perdida en el fondo, en la salida. Casi termina en el segundo del equipo de Returbio. El córner de Vargas, Gordillo para Jessica Vargas. Jessica Vargas para Gordillo, Gordillo la tiene Gordillo. Recupera García. Otra vez pelota para Eva Perón, que se le está llevando por delante a Deportivo Sica. Gordillo. Jessica Vargas pierde la pelota. 8-18 para el cierre. Lateral para Deportivo Sica. Lo va a hacer la número 2 Albornoz. La tiene Carrión. La dejó desparramada. Carrión Albornoz cortó con lo justo García. Momento de mucho nerviosismo, momento de imprecisiones en Deportivo Sica. Lo puede pagar caro el remate de Jessica Vargas. Habrá saque de arco para el Deportivo Sica, que la está pasando mal, Facundo. La está pasando mal en serio. Así es, anteriormente la que la estaban pasando un poco mal eran las chicas del equipo de Río Turbio. Hablábamos de Eva Perón porque no lograban encontrar el empate. Ahora cambió de lado el nerviosismo. Ahora las que están con mucha presión son las chicas del Deportivo Sica,
porque tenían una muy linda ventaja hace un par de minutos, pero decíamos que el empate de Eva Perón estaba al caer y llegó faltando casi 9 minutos para que finalice este partido. Así es, y cómo se habrá gritado el gol en Río Turbio y cómo debe estar la gente de la Cuenca ahora con este momento del equipo de Eva Perón cuando se viene para la cancha. Florencia Ojeda se fue al Albornoz, entró Florencia Ojeda a ver si le cambia la cara al equipo, a ver si lo levanta, si lo revitaliza el equipo. Al Deportivo Sica para este lateral. Ojeda, García, media vuelta de García y Palacios. Buena respuesta de Palacios. Otro lateral para Deportivo Sica, la encargada de hacerlo será la número 16. Gabriel Carrillo, Ojeda, Carrillo, tapó Palacios, Carrillo. Oh, el remate de la número 16. Salida para Eva Perón, buen pase para Carrión, con lo justo Russo. Y ahora Carrillo, sale Russo, la deja pasar Carrillo. Ojeda, para Carrillo, el taco de Carrillo que no prospera. Oyarzún, Vargas, mal pase para Carrión. Pelota para el Deportivo Sica, que por lo menos tuvo una llegada al arco y respira un poco más aliviado. La tiene García con Carrillo que llega con lo justo, pero la recuperó Yarzún. La recupera García, va García, recupera Gordillo, sale la contra. Son dos contra dos. Ahí va Vargas, Dimitri, la salvadora Dimitri. Hay que hacerle un monumento. Tienen que hacerle un monumento a la arquera de las chicas de Deportivo Sica. Así es, increíble la actuación de la número 1 del Deportivo Sica, Silvana Dimitri, que fue por momentos, por gran parte del partido, fue una muralla en el arco del equipo de Río Gallegos, porque le remataron muchas veces y ninguna entró, hasta que bueno, esa pelota desafortunada que tuvo el equipo de Eva Perón, pero no quita la gran actuación que tuvo y que está teniendo por el momento Silvana Dimitri. La verdad que sí, gran responsable de que ese equipo no esté perdiendo. La gana Gordillo, va Gordillo, hay mano, sí, mano de Russo. Mano de Russo y qué tiro libre para Eva Perón. Qué tiro libre para el equipo de Río Turbio. Con la chance del segundo y de pasar al frente. 6-18 para el cierre del partido. El tiro libre para Eva Perón. Lo va a hacer la número 6, Carrión. Está sola Gordillo. Tocará Carrión para Gordillo. Carrión al arco. Desviado el remate de la número 6. Habrá salida para el Deportivo Sica cuando se prepara un cambio. Afuera la número 11. Jessica Vargas. Adentro la número 14. En el equipo de Eva Perón. Gordillo. Atención el remate. Y Dimitri que se queda con el remate de Ulloa. De Belén Ulloa, la recientemente ingresada. Casi canta el segundo. La recientemente ingresada Ulloa. Pelota para Carrión con Ulloa. No pudo controlar la número 14. Y se repite la tónica de hace un rato. Eva Perón presionando, manejando la pelota y Sica no pudiendo salir, Facundo. Así es. Parece haberse tornado en este tramo repetitivo el partido, esta final de ida, porque ambos conjuntos presionan, atacan, pero por momentos parece que no se sacan diferencias. Después va como que quitan un poco el pie del pedal. Carrillo. Ay, le quedó atrás el pase a García. La hizo muy bien Carrillo. Después García que se pasó. Quedó pasada García. Era una buena chance para el Deportivo Sica. Sale Eva Perón con Gordillo. Oyarzún que levanta para Carrión. Sin embargo, la pelota que se va será pelota para Deportivo Sica. 5:37 para el cierre del partido y baja el aliento
de la tribuna del Deportivo Sica, que parece no reaccionar el equipo de Río Gallegos. La sacó Yarsun. La para Gordillo, recupera Russo. Va Russo. Russo para García. García. El remate de García. Buena chance para Sica. La pelota que pega en la red, pero del costado. Será saque de arco para el equipo de Eva Perón. La recuperó muy bien Russo. Después no pudo definir García. Sale Palacios. Gana Carrión de cabeza. Ulloa. Russo gana Russo. Gana muy bien Russo. Le ganó la posición y la manda al córner. Tiro de esquina para Eva Perón. 5:20 para el cierre. Levanta Yarsun. No puede Dimitri, tampoco Carrión. Y habrá saque de arco finalmente. Para el Deportivo Sica, que va a respirar aunque sea un ratito. Quiere tomarse todo el tiempo posible para respirar. Va a salir Dimitri. Recupera Yarsun. No puede Ulloa. García. Sale Flor. García. Ojeda. Recupera Ulloa. La deja salir Dimitri. Otra vez salida desde el arco para Deportivo Sica. Así es, intenta como salir de la presión asfixiante el equipo del Deportivo Sica Santiago, pero buscando quizás volverse a poner enfrente en el marcador como comentábamos anteriormente. Pero bien, bueno, vos comentabas que si fuera boxeo las chicas de Eva Perón estarían ganando por nocaut, pero bueno, el gol de Eva Perón parece haber dejado grovi, por así decirlo, diezmado a las chicas del Deportivo Sica, porque a pesar de estar atacando como en todo el partido, no están certeras a la hora de dar los pases. La verdad que no, sale García, atención con la contra, va Ojeda para García. Ay, le pegó la 11. Y a esto juega Sica, a la contra, a tirársela a Ojeda y a García y a apostar a la contra con las dos Flor, con Ojeda y con García. Casi nada resultado. 4:39 para el cierre y ese parece ser el negocio. El Deportivo Sica jugar a la contra con Ojeda y con García. Ahora lateral para el equipo de Río Turbio. ¿Cómo debe estar la gente de la Cuenca? Deben estar como locos en este final de partido. A ver, ¿tenemos mensajes, Facundo? Sí, tenemos a Johnny BP, dice: saludos para Eva Perón, vamos que se gana, vamos Pollito Vargas. También tenemos a María Esther Cuadra, dice: vamos Eva Perón, carajo. Noelia Soto: vamos Eva Perón, vamos Pollo. Silvana Rodríguez, que estaba gritando el gol del empate de Eva Perón: vamos Eva Perón. Sofía Pérez: vamos Eva Perón. También Carlos Luis Rick Macher: vamos Eva Perón. Están con toda la hinchada de la Cuenca Carbonífera alentando a su equipo de Eva Perón. Muy bien. La gente de la Cuenca apoyando como loco a su equipo en este partido de ida de la final. La tiene Ulloa. La rechaza, la saca García. Y se viene la contra con Ojeda. Va Ojeda que no pudo. Y sale Eva Perón con Lamas. La marca de Russo. Gana Russo. Firme la marca de Russo. 3:51 para el cierre. La tiene Gordillo. Y Dimitri. Se queda con la pelota Dimitri. Toca para Flor García. Dáselo Ojeda. Para Carrillo. ¡Ay! No se animó a patear Carrillo. Se la quiso dar a García. No se animó a patear Carrillo. ¡Qué chance! Desaprovechó Deportivo Sica. Otro contraataque que desperdicia el equipo de Río Gallegos Santiago. Lo tenían dos jugadoras solas frente al arco. No se animó la número 16, ni tampoco fue preciso el pase. Así es. Para mí que no se animó a pegarle, la vio sola a García, pero le tiró largo el pase. Yo creo que
un poquito menos de fuerza y llegaba la número 11 que se lamenta. Pero están entre García y Ojeda en todo, Creo que están haciendo todo. Creo que la jugadora García ni ella misma se esperaba el pase a Santiago, Ahí va Ojeda para García. Se le va la pelota a Flor. Hacen todo Ojeda y García. Hacen todo la 8 y la 11. Pero les falta un poquito más de compañía arriba. Así es. Son las dos que más atacan, las que más están arriba por parte de las chicas del Deportivo Sica. Sus compañeras como que se asoman para dar algún tipo de ayuda, pero prefieren estar un poco más tiradas para atrás por alguna contra que puedan sacar las chicas de Eva Perón. Muy bien, salió la número 14, Jacqueline Russo, ingresó la número 18, Viviana Gómez, 3:06 para el cierre del partido, la final de ida está 1-1. La próxima semana será la revancha y ahí conoceremos al campeón de la fase provincial. Te digo que la serie está abierta. La serie está abierta, está para cualquiera. Pero bueno, faltan 2:56 y algo más puede pasar. La pierde Viviana Gómez. Será pelota para la gente de Eva Perón. Cuando hay minuto pedido en el banco de Eva Perón del equipo de Río Turbio. 2:44 para el cierre de este partido, de esta final de ida que por arte empatado 1-1. Recordar que es otra producción de Patagonia TV para Canal 10 en Río Gallegos. A través del Facebook estamos también con NSG Santa Cruz. Y por supuesto, para más calidad, al canal de YouTube. Pueden ir al canal de YouTube Patagonia TV Producciones. Y recordar que estamos transmitiendo en vivo para la 105.1 FM Estación del Carmen en Río Gallegos y para la 104.9 FM Estación del Calafate. Porque la Liga de Fútbol Sur se vive en toda la provincia de Santa Cruz. Y desde ya saludamos, por supuesto, a la gente de la Villa Turística, a la gente del Calafate y por supuesto a la gente de Río Turbio, que está siguiendo la transmisión, y a toda la gente de la provincia de Santa Cruz y por qué no alrededores, porque hemos recibido saludos de Córdoba en su momento, de La Pampa, de Río Negro. Así es, incluso hasta en algunas transmisiones hemos cruzado la frontera con gente que nos está escuchando desde Punta Arenas. Sí, señor, exactamente, Punta Arenas, Chile, sí, exactamente, sí. Hemos cruzado la frontera, hemos llegado hasta Chile. Hemos llegado también hasta España cuando estuvimos con las transmisiones Bogotá y Bogotá también con las transmisiones de la región patagónica de la Liga Nacional de Futsal Argentina, que tuvo 2 clasificados, que fueron los 2 equipos de Río Grande, ADEFU y Camionero de Río Grande. Se van a representar a la instancia nacional de esta liga, en donde tiene muchos rivales difíciles. Ahora estos días se estuvo jugando en la región Cuyo, también está Barracas, que fue campeón de la Copa de Oro, San Lorenzo, que es el último campeón. Tiene rivales muy duros y muy difíciles, los chicos de Río Grande y de Camioneros. Así es. Un saludo también para la gente de Río Grande, de Ushuaia, también para la gente de Río Negro, la gente de Bariloche, que también estuvo prendida la transmisión viendo a sus representativos de Bariloche, por supuesto la gente de Río Turbio, la gente del Chaltén de 28 de noviembre, toda la gente de la provincia de Santa Cruz. 2:44 para el cierre. Lateral para Eva Perón. Lo va a hacer la número 15, Micaela Yarsun. Va levantado Yarsun. Pelota para Ulloa que no llega. Será salida para el Deportivo Sica. 2:34 para el cierre. 1-1 está el partido. Ganaba Deportivo Sica con el gol de Florencia Ojeda en el primer tiempo. En el segundo tiempo empató para Eva Perón la jugadora Gianela Flores. García, que la pisaba, le ganaba a Ulloa. Y otra vez pelota para Deportivo Sica. Gómez para hacer el lateral.
Viviana Gómez para hacer el lateral. Levanta Viviana Gómez. Mal pase. Pelota de Palacios. Levanta Palacios. Ulloa. La tiene Ulloa. Oyarzún. Oyarzún para Ulloa. Ulloa. ¡Gol! ¡Gol! De Eva Perón. Gol del equipo de la Cuenca. Gol del equipo de Río Turbio. Gran pase de Oyarzún. Definición de Ulloa entre las piernas de Dimitri. Y pasa a ganar el equipo de Río Turbio. Eva Perón 2. Deportivo Sica 1. Lo da vuelta el equipo de la Cuenca Carbonífera. Cuando parecía por momentos en el partido que Sica se iba a llevar la victoria. De a poco lo empataron. Ahora lo dan vuelta. Se ponen en ventaja. 2-1, lo decía Santiago, gana el equipo de Eva Perón de Río Turbio de la Cuenca Carbonífera. Esta final de ida del torneo nacional del Consejo Federal. La fase provincial de dicho torneo estamos viviendo aquí en el Polideportivo del Atlético Boxing Club en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Vamos a ver si logran reaccionar y volver a empatar las chicas del Deportivo Sica Santiago o se harán amigas del reloj las chicas de Eva Perón y mantener esta ventaja. Veremos de aquí al final. 1:37. Es un gran partido de las chicas de Río Turbio. No se achicaron, fueron al frente. Y tal es así que dieron vuelta el resultado y lo están ganando. 1:32. Oyarzún. Traba Gómez. Sonaron, te digo, sonaron los tapones, Sonaron los tobillos, sonaron los tapones. Metieron duro las chicas. Oyarzún y Viviana Gómez. 1:28 para el cierre. 2-1 gana el equipo de Eva Perón. Me imagino a la gente de Río Turbio como debe estar con su equipo, con sus representantes. Gordillo, pase para Lamas. Cierra Gómez. Hubo un rebote y será pelota para el Deportivo Sica. 1:16 para el cierre. Oyarzún que gana. Ulloa. Oyarzún. Gordillo para Ulloa. Ulloa para Lamas. No la pudo enganchar Lamas. No la pudo enganchar la número 3. Cuando hay mensajes en el Facebook de NSI Santa Cruz. Así es, saludamos a Larita Río Turbio que dice: vamos Río Turbio. Marcelo Genasi, vamos Eva, qué orgullo chicas. Alfio Moreno que nos dice: mañana 11 horas es la vuelta de la final. Bueno, tendrán una siesta reparadora ambos conjuntos y mañana tempranito arriba un desayuno y a las 11 la final, la vuelta de esta final. Tenemos a Silvana Rodríguez que también grita el gol de Eva Perón. Dice: vamos Eva Perón. Bien, Eva Perón, Lorena Viviana Ojeda Zúñiga. La gente de la Cuenca Carbonífera prendida en esta transmisión. ¿Te parece, Santiago, si elegimos la figura de este partido? Muy bien, elijamos la figura. Últimos 42 segundos. Y a pesar del resultado, yo me quiero quedar con Silvana Dimitri. Creo que a pesar de los 2 goles, creo que fue la principal responsable de que Sica no pierda por más goles. La termina perdiendo Viviana Gómez. 23 segundos, 2 décimas. 2-1 gana Eva Perón. El equipo de la Cuenca Carbonífera este partido de ida, esta final de ida. Mandar el saludo a Santiago aquí, nos dicen. Le mandemos un saludo a Mons, a Matías, a Leo y a Fran de San Antonio Este que también están siguiendo esta transmisión. Bueno, y para marcar yo también me quedo con Silvana Dimitri a pesar del resultado. Muy bien, Silvana Dimitri entonces la figura del partido. Se vino Ojeda, gana Ulloa, la tiene Ulloa, se va el partido. ¿Va a sonar la chicharra? Ya nos pasamos de tiempo, parece. Ya nos pasamos de tiempo. Habrá una más para Sica. La levantan. Final del partido. Ha ganado Eva Perón. Ha ganado el equipo de la Cuenca Carbonífera en esta final de ida, en este primer partido.
de la final de la fase provincial del Torneo Nacional del Consejo Federal. Eva Perón de Río Turbio le acaba de ganar 2-1 al Deportivo Sica de Río Gallegos. Se queda con el primer chico, se queda con la primera final. En un gran partido de las chicas de Turbio. Merecida victoria, gran victoria de Eva Perón, que mañana a las 11 de la mañana estará jugando a la final frente a este mismo rival, intentando quedarse con el pasaje hacia la fase nacional. Un partido, una serie que está totalmente abierta, pero con resultado adverso para Deportivo Sica. Esperemos que mañana las chicas puedan dar vuelta al resultado frente a un durísimo rival que estuvo a la altura, como las chicas de Eva Perón de Río Turbio, que demostraron estar realmente a la altura de las circunstancias, a la altura de una verdadera final. Bueno, recordamos, vamos a mandarle un saludo a Matías, Leonardo y Francisco Munz de San Antonio Este. Saludos para la gente, saludos para los chicos que están prendidos a la transmisión y para toda la gente de San Antonio Este. Vamos a escuchar a la arquera Silvana Dimitri. Bueno, estamos aquí con la número 1, la arquera de Deportivo Sica, Silvana Dimitri. Bueno, se les escapó lamentablemente del partido, pero no quita más que vos tuviste una gran actuación igual que tus compañeras. Comentanos cómo viste esta final de ida ante las chicas de Eva Perón. Bueno, las finales son así, son duras. Fue un partido muy físico, fue un partido de ida y vuelta, muy peleado, trabado, porque se pudo ver en el resultado, que fue muy corto, y hasta último momento podría haber sido para cualquiera, pero bueno, a veces ciertas imprecisiones o restricciones pueden hacer que uno pierda un partido, pero esto es fútbol, así que todavía tenemos la segunda chance y esperemos poder ganar la que viene. Así es, queda el partido de vuelta de esta final. Bueno, comentanos cómo viste en este torneo a tus compañeras del Deportivo Sica. No, mis compañeras siempre ponen todo, dejan todo en la cancha, no hay ninguna que se guarde nada. Tratamos siempre de ser un equipo que va para adelante, que busca siempre el arco y bueno, acá estamos, siempre dando hasta el último momento. Así es, incluso te vimos a vos, lo remarcábamos en la transmisión, que fuiste una gran responsable de, a pesar de que el resultado se les dio de manera negativa, fuiste gran responsable de que no fuera por mucho más goles. Sí, bueno, esto es así, como siempre, uno trata de siempre responder y más de dar todo y dejar todo por el equipo. Bueno, fue una pena que no haya podido tapar esos dos pelotas, pero bueno, esto es fútbol y vamos a seguir entrenando y a seguir adelante y si yo tengo que dar más, voy a dar más y taparemos todas las que vengan, siempre por Sica, digamos. Bueno, ¿a quién le queremos, te dejamos el micrófono abierto, a quién le querés mandar saludos? A nuestra hinchada de siempre, a toda la familia que nos apoya desde nuestras casas, desde otros lugares, especialmente a mi esposo, a mis 2 hijos, que si no fuera porque mi esposo me los cuida, yo no podría estar acá, así que estoy agradecida. Un saludo muy especial mañana a mi mamá que cumple años, así que bueno, un abrazo gigante a todos. Muchas gracias por apoyar a Sica y sigamos adelante con el fútbol. Bueno, muchas gracias. La número 1, Silvana Dimitri, la arquera y capitana de este equipo del Deportivo Sica. Bueno, Santiago, tuvimos 3 excelentes partidos en esta noche de sábado a través del Facebook de NSD Santa Cruz y de otras transmisiones. Yo me despido hasta la próxima, Santiago. Fue un gusto y un placer hacer estas transmisiones con vos. Lo mismo digo, Facundo, gracias para vos, gracias a toda la gente que se prendió. Nos despedimos hasta la próxima, gracias por todo y nos reencontramos la próxima cuando haya más futsal.